Suscríbete a la Panterita. Creo que siguen los campeonatos por Europa, así que no, de nombre prefiero no dar, conservarlo tal, pero es internacional. Sí. César parece que tiene... Ajá. Va a pasar por aquí. A ver. Jensen, escuchamos atentamente toda tu respuesta. Yo de mi parte te deseo lo mejor del mundo. Sé que es un comienzo nuevo para vos después de aquellos inicios en el mundo del fútbol. Te deseamos el mejor. Sabemos que te vas a dedicar a la rama deportiva, pero porque para que venga el rubro motor y por ahí te quieras hacer dueño de Bielsa, no es difícil que te permitamos. Así que te deseamos el mejor. Si querés ser accionista y alguna empresa del grupo, por ahí podemos estudiarlo. Pero definitivamente sos una persona brillante, con garra, con corazón. Por algo te dijeron el León Guaraní, así que te deseamos el mejor de los deseos, que te salga bien tus nuevos proyectos y que te tengamos siempre aquí en el país, porque sos un ejemplo para muchos y para muchos representantes de este país que es identidad plena. Así que mucho éxito, Nelson. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Cree que bien, vamos a ver, va a ser el intento de tomarlo de cerca. A ver, el señor Carrizosa ahora va. Bueno, muchísimas gracias. Creo que le han preguntado de todo, casi de todo, ¿verdad? O sea, muchas gracias, Nelson. Para nosotros, para la familia Bielsa, para el grupo Volkswagen, es un honor tenerte como embajador y desearte lo mejor en todo lo que vayas decidiendo. Soy muy humilde al decir soy un aprendiz. Creo que a esta altura ya no sos tan aprendiz. Alguna gira mundial tenés en los equipos más competitivos del mundo, en el fútbol más competitivo del mundo, como para traer esa experiencia también ya, no solamente jugando, sino que ayudando a que se juegue mejor. Y por qué no, algunos contactos para que algunos paraguayos puedan llegar a tener la oportunidad que tuviste vos. Estuve con un señor Prieto, puede ser, que tiene una escuela de fútbol por la que pasaste en su momento. Bueno, me contaron que por ahí, dentro de cuando eras chiquito, tipo 13, 14. Así que creo que nos va a seguir dando satisfacciones, como decía César. Es demasiado buena gente, demasiado le tira al Paraguay, y esperemos que ese León Guaraní ahora sirva para otras cosas, que no solamente sea hacer goles y defender la casaca nacional y agradecerlo. Yo también sufrido, ¿qué le van a hacer? Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo de mi parte también quiero agradecerle a don Miguel, a la familia Carrizosa por la confianza de siempre. Agradecerle a todos por venir. Una vez más, y no está de más siempre decir que lo mejor que me ha pasado en esta carrera es el día de hoy que muchos niños me vean como ejemplo a seguir, y eso yo creo que es uno de los premios más importantes que uno ha hecho en su vida, independiente de los logros deportivos. Ser ejemplo de jóvenes es lo más importante. Así que desearle lo mejor a todos, desearle lo mejor a nuestro querido Cerro Porteño, como dice don Miguel, a la selección paraguaya, que ahora jugamos contra Argentina, y yo creo que acá siempre nos hacemos fuertes. Así que los mejores deseos siempre para cada uno. Bien, vamos a hacer el intento de quedarnos con él. A ver, ahora las fotografías correspondientes. Entre otras cosas, podemos mencionar que ya fue visto por parte de la oposición de Cerro Porteño para que lo acompañen, también de parte del oficialismo, pero él no decidió nada aún. Quiere prepararse primero para trabajar en la dirigencia deportiva, decía,
y también ya está trabajando en la representación de jugadores, pero todo va a ir despacio y a su tiempo. Y la despedida no tiene fecha aún, espera que se abra más un poquito con el tema de la pandemia para que sea a estadio lleno la despedida de Nelson Aedo Valdés con los amigos que cosechó en el fútbol y por sobre todo de aquella camada de Sudáfrica 2010. Aquí está posando para los fotógrafos, habla con el señor Carrizosa. Vamos a hacer del intento de hablar de vuelta con él, porque muchas cosas quedó así, no se aclaró del todo, por decirlo de alguna manera. Sigue la conversación ahí, posa para los fotógrafos con el señor Carrizosa, el gerente general de la firma Dieza. Vamos a ver si vamos a poder sacarle otras palabras fuera de lo rígido que fue y desprolijo por otro lado la conferencia de prensa que organizó aquí en una de las galerías sobre una importante avenida. Sí. Gracias, Ireneo. Ahí está haciendo el colega Ireneo Acosta para que hablemos de vuelta con él. Sigue la conversación. Ahí vamos a meter un bocado y un segundito para que quede de vuelta con nosotros. A ver. Sí. Sigue el diálogo con los representantes de esta firma. Ya está trabajando en el Sonadal de la representación de jugadores. Con sus compañeros del plano internacional. Nelson, un segundito, por favor. Nelson, sé que te explayaste mucho ya en la conferencia, pero estamos en vivo la mayoría de la radio. Y de vuelta, preguntarte todo lo que significa tu partido de despedida y algunos detalles más que nos puedes comentar, por favor. Bueno, antes que nada, un saludo a toda la audiencia de los medios que está acá. Bueno, la idea de la despedida surgió en la última visita mía. Hay una empresa de eventos que lo está queriendo llevar. Hablé con el presidente Juan José, que me ofreció la olla azurana como para que sea mi casa. Y hay otras marcas ahora también que se están tendiendo a lo que sería eso. La idea mía, o sea, el deseo mío es simplemente despedirme con público. Yo creo que más de 20 años jugar con público, recibir aplausos, críticas, silbidos y terminar así en silencio es como un vacío todavía difícil de llenar, así que por eso me tomé la decisión y el deseo de poder terminarlo con público, y la idea sería con un equipo de Sudáfrica un tiempo y un equipo de Aedo, amigos de Aedo internacionales otro tiempo. Esa sería la idea. ¿Tiene la fecha exacta, Nelson? No, la fecha exacta lastimosamente no, como te digo, eso lo va a llevar la empresa de eventos que es la que está organizando. Y cuando tenga una información clara de cómo va a ser, dónde va a ser, lo iremos diciendo. En esa charla que tuviste con el doctor Juan José Zapac, aparte de que te ofreció la olla, eso también es a confirmar porque existe la posibilidad de que sean defensores del Chaco. ¿Hablaron de otros temas que tienen que ver netamente con Cerro Porteño, Nelson? Sí, hablamos de muchas cosas. Estuvimos casi 2 horas reunidos y bueno, hablamos de muchísimas cosas, de proyectos que tiene el doctor, de cómo yo podría ayudar, de cómo podríamos en un futuro a ver cómo se puede trabajar con Cerro Porteño, siempre para lo mejor de Cerro Porteño, claro. Y bueno, fue una charla muy buena, y en eso estamos en contacto con el presidente para ver en el futuro a ver cómo podemos hacer. ¿Va a ser candidato a la presidencia de Cerro de vuelta? Eso no me dijo. ¿La oposición te vio, Nelson? ¿Perdón? La oposición de la directiva de Cerro Porteño que pugna por
una futura presidencia? Yo he tenido contacto con otros cerristas también, como se dice, que quieren también. Acá lo que importa es Cerro, digamos. Para mí personalmente eso es lo que importa. Tengo contactos también con otra gente que también se contactó conmigo como para tomar una charla, tomar un café, hablar de lo que sería un futuro proyecto para el club. Nelson, está también el tema de representación de jugadores. ¿Aldo Parra sería una de las joyas que tendría destino europeo a fin de año? Es la idea que manejamos, es la idea que le decimos a Parrita de que él depende su futuro, como todo, ¿verdad? Acá no hay Nelson Aedo ni Méndez, como se dice, ni Rayola, quien haga de un jugador estrella si el mismo jugador no se pone las pilas. Y yo creo que Parrita está juntando buenos partidos como para tener un futuro europeo. Como te digo, eso no dependería exclusivamente de mí. Nelson, hablaste de una etapa más bien familiar en los últimos tiempos. Por un lado, lo de estar viviendo los primeros años de Loni, tu hija más chica, y por el otro, tu hermano, que vemos ya se está destacando también a nivel futbolístico. Seguramente cosas que en Europa representan mucho, acompañar a la familia, y acá cuando venís también, tener a tu gente, pero a tu hermano que de alguna u otra manera está siguiendo tus pasos. Sí, así mismo. Es el deseo nuestro de toda la familia, de mis padres en general, de tener un sucesor, digamos, en la selección algún día. Es el sueño que tenemos todos y lo está encaminando de a poco. Yo creo que lo está haciendo bien. Ahora yo creo que el viernes tiene otra vez un partido y voy a venir a verle otra vez, apoyarle en lo que me toque, porque es importante apoyar a los jóvenes que están empezando. En general, yo como parte de la familia estoy para él, pero en general la prensa también apoyar más a los jóvenes para que el día de mañana tengamos una selección de jugadores más estables a nivel psicológico, a nivel mental, que hoy en día cuesta muchísimo, tanto a las redes, la prensa, tampoco es fácil para muchos jugadores hoy en día poder sobrellevar todo eso. ¿Qué fue exactamente lo que te propuso el doctor Juan José? Y si le pediste tiempo para responder o ya tenías alguna decisión tomada. No, le dije que vamos a estar en contacto y bueno, y como te digo, en su debido momento vamos a dar más informes, pero de que estamos en contacto para un futuro, como te digo, todo para el bien del club, así como estoy también en contacto con otras personas. ¿De aquí a poco tiempo te ves trabajando en Cerro Porteño, Nelson? Y dependería mucho de los proyectos que se pueda hacer. Como te digo, acá lo que importa es el club y no quién está arriba. No es Nelson Aedo, ni Juan José, ni otro, sino que el club es el que tiene que estar en primer lugar. Aprovechando el momento también, Nelson, mezclando un poquitito, en su momento se habló la ida de Roque Santa Cruz de Libertad. En su momento también Libertad te buscó. ¿Hablaste con él de repente algún consejo? ¿Lo ves jugando en Libertad el año que viene? Yo creo que es una pregunta muy íntima para entrar yo en detalles ahí. Todos saben el aprecio y el cariño que le tengo a Roca, así que dejo ese tema mejor a mí. Nelson, quiero hablarte de vuelta de la selección. ¿Crees que con este tranco que estamos tratar con este tranco hay pocas esperanzas? No es una palabra autorizada para hablar de la selección. No sé si soy la palabra autorizada, pero como te digo, el último partido sí me gustó. Lo que fue antes, yo creo que todo el mundo lo vio, no es del agrado de mucha gente, y eso yo creo que hay que aceptar también a veces que no le gusta a la gente y no le gusta, así como digo también que a mí me gustó el último partido. Después de tu salida del fútbol, Nelson, ¿te ofrecieron trabajar en la selección o hasta ahora no hubo algún acercamiento sobre ese tema? No, de momento nada, o sea, con la selección todavía no tuve ningún contacto. Claro, estoy siempre en contacto con Justo y demás cosas, pero no con los dirigentes más de arriba, con Robert, por ejemplo. Tenemos una buena amistad, pero nada de trabajo. Cuando te vas de Cerro tuviste varias ofertas, entre ellas, por ejemplo, que yo recuerdo es Argentino Junior. ¿Esto fue así o cómo vino la mano en ese momento? Sí, así también. Estuvimos hablando con Argentinos Juniors, después 3-4 clubes acá en Paraguay. Hubo clubes también de países exóticos, digamos, que ya no me llamaban la atención después de tantos años de viajes. Y bueno, al final decidí quedarme con la familia. Nelson, de esa lista de 23 de Sudáfrica 2010, casi todos ya están por acá, la mayoría. Hay algunos que siguen jugando. Quizá para nosotros que somos hinchas también verlos juntos otra vez es más factible que aquello de los amigos internacionales, porque como que sea más fácil, hay más cercanía ya a esta altura.
Sí, así mismo. Como te dije, nosotros tenemos nuestro grupo que para mí es uno, yo creo que ni en mi familia he sido tanto como en el grupo de Sudáfrica. Y ahí estamos todos, y la buena onda, la predisposición de los muchachos fue impresionante. Entonces eso me da la tranquilidad y la felicidad también de que ellos van a estar presentes, que yo creo que también a la gente le va a encantar, más por el momento que está pasando nuestra selección, como dice. Yo creo que tener un poco de alegría de esos recuerdos a la gente le va a venir muy bien. Tiene compromiso, pero Tata también está en el grupo, seguramente. Sí, está también, claro, Tata está siempre con la buena. Ahora está más, yo creo que Ahora se soltó más. En su época de entrenador era muy serio, ahora está en el grupo, está mejor. Al mencionar amigos, la gente que inició contigo, los exjugadores en este Betarri, también van a estar en ese momento tan importante para vos, Nelson. Sí, claro que sí. Hay jugadores que estuvieron conmigo en aquellos momentos. Yo creo que Fabio Duarte fue uno de los que siempre... Don Miguel fue antes. Fabio Duarte, Fabio Escobar, Topadora Cáceres, todos los que son los Cáceres estuvieron conmigo en aquel tiempo, y bueno, yo creo que Fabio, ni mi mamá me retó tanto como Fabio me retó en esa época, así que él va a estar presente seguro. Y volviendo al tema de Parrita, el chico tiene muchas condiciones. Él llegó hace 5 años al Duque, viene de Cazapaz. Sí. Una historia similar a la tuya. ¿Cómo lo estás viendo a él? ¿Qué futuro tiene él a tu criterio? No, y tenemos que llevarlo paso a paso. La idea es no apresurar a Parrita. Ayer estuvimos cenando y hablando mucho de lo que es venir del interior, de lo que es sobrellevar las redes sociales, de lo que es sobrellevar la prensa, de lo que es sobrellevar la presión, de que su mochila no sea pesada, de que él disfrute el fútbol, y gracias a que disfrute saque el mejor provecho de eso. ¿Qué defensor, por ejemplo, no invitarías a tu despedida que te pateó tanto en tu carrera? Lucio, por ejemplo, del Brasil. ¿El brasilero? Lucio, el brasilero, sí. Ahí estamos. Chao. Gracias. Ahí está. Se retira Nelson Aldo Valdés. Ya dejando este lugar, compañero. Bueno, está bien, Gerardo. Está bien. Chau, muy amable, adiós. Bueno, ahí está el tema de la despedida de Nelson Aedo Valdés. Un partido de despedida que se merece, sin dudas. Nelson Aedo, que ha sido un gran referente, ¿no?, de la selección paraguaya, sin dudas. Y el fútbol paraguayo durante mucho tiempo en Europa, él, ¿no? Sí, más en Europa. ¿cuánto tiempo? Sí. Desde que arranca en el 2003 hasta el porque 2016. ese fue el año sub-20 hasta el 2016. Exacto, son 13 años entre España, Alemania, Rusia. También afuera hacia Grecia también estuvo. En Grecia también estuvo, que ¿no? hablamos hace poco de Olympiacos. Sí. Claro. Y sería la segunda despedida hacia lo grande, porque acá solo se registra en la historia una despedida, la de Ver Almeida. Y a mí me hubiese gustado escuchar quiénes podrían estar en su despedida de los amigos internacionales de Aedo, porque realmente ha recorrido mucho. Supongo que los que estuvieron en su época en el Borussia Dortmund, equipos realmente de nivel. Miroslav Klose, por ejemplo, que fue su compañero en Werder Bremen. Por eso. No, tiene realmente... Él, no sé si ya coincidió, Nelson coincidió con el delantero, fue, a ver, un poco antes, delantero. No, que cuando él, no sé si ya estaba... él fue dirigido, por ejemplo, por Jürgen Klopp. Sí, Jürgen Klopp, imagínate. Sí. Pero ¿quién era su suplente? Porque Lucas Barrios fue después, ¿verdad? Sí, el suplente de Lucas Barrios era Robert Lewandowski, por ejemplo. Estamos con don Aldo Parra. Don Aldo, ¿cómo le va? Buenos días, buenas tardes, don Bruno. ¿Cómo está, don Aldo? ¿Todo bien? Y gracias a Dios muy bien, don Bruno. Bueno, cuéntenos, por favor, si es tan amable, don Aldo, papá de Aldito Parra, jugador del Deportivo Luqueño, que, bueno, las veces que lo hemos visto, hemos ponderado realmente las condiciones que tiene. Lógicamente hay cosas que mejorar, como siempre, pero es muy joven. Entonces, ¿cuántos años tiene tu hijo? Aldito es de la categoría 2002. El 13 de diciembre de este año cumple 19 años. Es muy joven, ¿eh? Y vos sabés que ya, no sé qué medio lo había publicado como el Messi. ¿Te acordás lo de...? Olé, ¿verdad? El diario Olé, sí. Que Boca, cuando estaba ruso, tenía cierto interés.
en un momento puntual del día. ¿Y cómo le fue en la reunión con Aedo Valdés? Con la reunión he visto yo, hoy ya nomás he visto, don Bruno, en las páginas, hoy ya las páginas sociales son tan rápidas que una vez la gente ve y ya me envía. Yo tengo muchos conocidos deportistas, ya sea en Asunción, Luque, Villarrica. Nosotros somos de Cazapá, somos del interior, pero a través del deporte también coseché varias amistades y ellos están muy enfrentados en lo que es el mundo futbolístico de la familia y especialmente de Aldito, de mi hijo. Claro. Ahora, él ya firmó con Aedo Valdés la representación. Por eso te digo, don Bruno, sería muy irresponsable de mi parte decirte que firmó algún documento. Nosotros con mi hijo hablamos mucho así de cosas y él me dijo ayer que tenía una cena, que tenía una reunión con un grupo de personas y después yo le pregunté quién y me dijo Nelson Aedo Valdés va a estar. Me dijo, ya escuchar el nombre de mi ídolo también y de una personalidad del fútbol paraguayo internacional, entonces fue ya motivo de alegría para nosotros. Claro. ¿Él actualmente por quién es representado? Actualmente él está representado por el señor Darío Torales, don Bruno. Porque he visto que también estuvo en la cena él con Nelson Aedo justamente. Así mismo, según esa foto que yo tengo también he visto que estaba también Darío en la misma reunión, en la misma cena. Así es. Bueno, y contanos un poco la historia de vida de tu hijo, dónde él comenzó a practicar, cómo él se inicia en el fútbol, de qué familia es, qué clase de familia componen ustedes, una familia humilde, sencilla, trabajadora, muy humilde, clase media. Contanos más sobre tu vida, sobre la vida de tu hijo. Y la verdad, Bruno, nosotros somos de la ciudad de Cazapá. Alito nació en la ciudad de Cazapá, departamento que lleva el mismo nombre. Pasando Villarrica, no sé si ubicas este departamento. Sí, claro. Somos de una familia media, yo soy docente. La mamá que la que le cuida desde el cielo tenía de profesión abogada. Y somos de una familia que lucha, así como todos, batalladora, y logramos todo eso a través del apoyo de nuestras familias acá en Cazapá. Y con respecto a lo de mi hijo Aldito, él desde muy criatura le gustó esta caprichosa, como yo siempre digo, porque es algo que a mí también seguro que se fijó también. Yo hasta ahora el fútbol es para mí también no sé cómo te digo, un sueño que yo siempre quise llegar a ser un jugador de primera, no pude, pero a través de Aldito estoy logrando este sueño. Y batallamos con Aldito desde que caminaba, ya le gustaba la pelota. Él gustaba todo lo que había en la casa. No había juguete de camioncito o qué sé yo, Pandora, no. Solo tenía que ser un objeto redondo, círculo. No había caso. Entonces yo desde los 5 o 6 años ya empecé a apoyarle, a llevarle a la escuela de fútbol, a las famosas escuelas de fútbol de los sábados. Y después fue creciendo de a poco, fue creciendo en el sentido de edad, porque él era una pulguita a los 6 años, él nadie le daba nada, porque era chiquitito, era muy chico. Nosotros somos de una familia no tan grande. Y después tuvimos una historia un poquito triste en ese trance de cuando él tenía 12 años, por ahí tuvimos un accidente muy feo nosotros, la familia, ellos no estuvieron, en donde falleció la hermana de mi señora. Al cabo de 6 meses también falleció mi señora, la abogada Cintia, como te dije, Cintia González Saruy. Entonces falleció en ese accidente. Tuvimos un trance un poquito triste, en el mejor momento de
nuestra familia, como decirte, trabajando, teniendo casa, leyendo la cuota para el autito, apoyando a la familia con sus estudios, porque yo tengo 3, en ese momento tuve 3 hijos, entonces le dejé la carga, se me quedó la familia, el sueño de Aldito también a través del deporte, y nos propusimos con Aldito que no íbamos a dejar de perseguir ese sueño a pesar de la tribulación de aquel entonces. Y ahí fue donde Julio César Yegros, acompañado del profesor Bogarín, en el 2012, armaron una escuela de fútbol acá en Cazapá, en donde formaron a criaturas a esa edad. Y se hizo un amistoso contra Sportivo Luqueño, porque Julio César Yegros Gollerito es de Luque. Entonces tenía un nexo con las categorías inferiores, se hizo un amistoso y ahí Aldito a los 12 años hubo una categoría y metió goles acá en Cazapá, y a la vuelta allá en Luque metió otra vez, no sé, 3 por ahí metió. Entonces ahí el cuerpo técnico, porque su 14 empieza las inferiores, y al año siguiente, a los 13 años, él fue elegido para participar en esa categoría en enero, y para mí también fue una decisión muy triste. No sé, no quería dejarle a un chico de 13 años en Luque, Asunción, subirse en la línea, y yo estaba solo como papá también, y yo creo que mediante la bendición de Dios pudimos acompañarle ese año. Aldito se fue, y ahí empezó toda la carrera futbolística de él. De ahí ya no paró más, de ahí se fue, batalló, y le tienen que preguntar a él después, la parte interna. Yo no puedo contar muchas cosas porque le pertenece a él también esa historia de cómo hizo para ahí, porque yo no estuve con él. ¿Me entendés, Bruno? Claro. Quiero que él les diga eso, porque a él le pertenece esa parte de la jugaría ese trance. Claro. O sea, son casapeños entonces ustedes. De pura cepa. Yo soy jugador de la selección casapeña, fútbol de salón, jugué interligas, todo Cazapá. Ah, qué bueno. Y él siempre fue pequeño. ¿Cuánto tiene de estatura él ahora? Ahora está más grande. Ahora, gracias a Dios, creció. Está unos 70 o 71 ya tiene ahora. Ah, ya. Porque mira que la historia cuenta que un tal Lionel Messi a los 13 años llegó con 1,40 m al Barcelona y después se convirtió en lo que todos hoy conocemos, ¿verdad? Y un poco vos contabas que era muy pequeño tu hijo, pero siempre fue muy talentoso, rápido, así como lo vemos en Sportivo Luqueño. Hay muchos videos, hay que remitirse siempre a las pruebas, porque uno puede decir, sí, Ateín, o sabes jugar, sí, te dribleaba, pero gracias a Dios yo siempre era de los padres que en la sub-14, sub-15, sub-16 se transmitían, ¿te acuerdas, Bruno? Cuando transmitían los partidos y los chicos pasaban a las 3 de la tarde los partidos de las inferiores. De acuerdo. Entonces yo a la 1:30, a las 2, yo ya no quería más saber nada, tenía que estar enfrente de la tele a ver si pasaba los goles de Aldito, porque yo ya sabía que en la semana le chuleaba 2 y metió, y estaba siempre enfrente y siempre grababa. Yo tengo recuerdos, así me gusta tener recuerdos, porque ahora disculpe, tenemos esa ventaja de los teléfonos celulares que se pueden grabar y guardar en las computadoras. ¿Cuál es el sueño máximo que tiene de tu hijo? ¿Cuál es su sueño, su meta principal? El sueño de él, don Bruno, es alguna vez utópico, pero vos sabés que hoy en día sus sueños se están perfilando a lo que él siempre desde criatura. Él tiene como ídolo a Messi y quiere jugar como Messi, hace las jugadas como Messi. Él juega al PlayStation y su capitán es Leo Messi, su equipo ideal es con Leo Messi, y él se identifica con esa vida y con esa jugada y con ese querer triunfar y muchas cosas. Él es y yo le digo una vez, le hago bajar un poquito así para que pise un poquito tierra, pero y después digo también, ¿y por qué si nosotros lo decimos una vez que tenemos que soñar, y por qué no soñar grande? Claro, sin duda. Me imagino que también el tema de la selección
Cerramos con ABC TV el contacto. El tema de la selección paraguaya debe ser un sueño importante para él también. Y son todas, ¿cómo te había decir, don Bruno? Pruebas. Son todas algo que él siempre está soñando. Porque, así como dice, arañando, ya se fue en la sub-15. Se fue convocado y no se quedaba en el plantel. Después pasan los años, sub-17, se va a practicar otra vez con la selección paraguaya sub-17, pero no se queda con el plantel. Ahora en la sub-20 está con el profesor Aldo Bobadilla, entonces está ahí siempre, está ahí. Yo creo que de a poco, una vez nosotros como padres también, y yo una vez me autocritico, no hay que apurarle tanto al chico, y yo le digo, él va a tener tu momento, y trabajar nomás, hacer nomás lo que vos sabés hacer, y van a venir, le digo. Claro. Ahora, para ir cerrando, ¿el contrato hasta cuándo tiene con Sportivo Luqueño? Él es jugador del Sportivo Luqueño, Bruno. ¿Para qué hay que ser así de sincero? Así, él es jugador del Sportivo Luqueño, él se formó en Luqueño, él es luqueño, así como te iba a decir, él le quiere a Luque, y nació ahí, es como que empezó ahí y ahora llegó al objetivo, y Dios le puso para que esté ahí ahora en este preciso momento, para que esté haciendo buenos partidos, porque se merece en Luqueño esto que está pasando. Y a nivel local tiene un ídolo, así como su gran ídolo que estás contando es Messi. ¿A quién admira acá a nivel local? Y a nivel local le tiene a muchos jugadores. Él pasó desde criatura con varios mundiales viéndole a los grandes, a Tacuara Cardoso, que siempre él se acuerda de Tacuara, porque en aquel mundial de Sudáfrica, ¿te acuerdas que cuánto nos hizo alegrar Tacuara, haciendo después nosotros acá por el interior caravanas en todo? Entonces de criatura él ya le dio a ellos, a Tacuara, a Chilaver, a grandes, y ahora por ejemplo él tuvo la magnífica oportunidad de, cuando se fue a Cerro, a conocerle a Edo, a conocerle a los hermanos Cáceres, Julio Dos Santos. Entonces, no sé, de su edad aquí, muy contento él, porque él sueña todo eso. Claro, sin duda. Bueno, señor Parra, qué placer charlar con usted, realmente muy abierto. Le deseamos muchísimo éxito a usted, a su familia, al chico, a Aldito, por supuesto. Y bueno, qué historia de vida, ¿no? Qué momentos tuvieron que haber pasado como familia, ¿verdad? Porque es muy fuerte lo que nos estaba contando, y eso seguramente a Aldo también le habrá marcado la vida, el hecho de haber perdido a su madre, que es algo realmente impactante, y de la manera en la que estaba contando usted. Y bueno, realmente mucha fuerza y éxito siempre, don Aldo. No, para nosotros es una satisfacción también, y yo quiero agradecer también porque ustedes, la prensa, son los que se le escucha mucho, don Bruno, se le escucha mucho. Yo sé que este audio seguramente ya se está grabando y después ya me van a estar pasando, iba a pasar en otra radio. Entonces, magnífica oportunidad para agradecer a todas las personas también y a las familias que nos acompañaron en ese proceso de tribulación, porque hay que ser agradecido en este mundo. Entonces, gracias a ellos también, a sus oraciones, a su ayuda, a los amigos acá de Cazapá, de Villarrica, Yutú, Yegros, en todas partes, Ciudad del Este, Oviedo, yo sé que siempre estuvieron apoyando con sus oraciones, y ese es el resultado de todo eso. Y decirle a la gente también que sea fuerte y que ponga en manos de Dios, así cuando pasamos por pruebas, o sea, por exámenes muy difíciles. Sin duda. Bueno, don Aldo, a seguir adelante. Mucha salud para usted y su familia. Muchísimas gracias, don Bruno. Y estamos, esto recién empieza, como le digo a mi hijo. Esto recién empieza en este mundo que nos gusta a todos, y ojalá Dios le acompañe y le dé salud también a Aldito, y pueda tener larga carrera en su vida deportiva como futbolista. Aldo Parra, el padre de Aldito Parra, jugador del Sportivo Luqueño, lo hemos resaltado como un jugador muy rápido, muy técnico. Lógicamente le falta todavía mejorar algunas cosas, pero condiciones realmente tiene de sobras. Y hoy es arropado por Nelson Aedo Valdés,
que comienza su carrera como representante de jugadores también, y escuchábamos la conferencia de prensa del propio Nelson Aedo Valdés. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, qué fuerte, ¿no? Lo que contaba. O sea, le perdió, siendo niño, él a su madre, ¿verdad? En un accidente, muere la tía también. Qué impactante todo lo que nos cuesta. Nos contaba el señor Parra, ¿verdad? Fuerte, ¿no? Fuerte. Muy fuerte. Él es docente. Y lo peor del caso es, Federico, perdón, es que murió la mamá enseguida. 6 meses después del falleció, accidente. ¿verdad? O sea, estar afligido, atribulado, 6 meses, preocupado por la madre. Imagínate lo que habrá sido para este chico, ¿verdad? Y se nota que la importancia de la fe, porque se le escuchaba muy creyente al papá. Y hay veces cuando vienen las palias, no hay otras cosas que te puedan sacar a flote, y me parece que se le notaba en el testimonio y en la elección de algunas palabras, a lo que decía el papá de Aldo, con el diminutivo, y que ya estando Darío Torales en esa misma reunión, yo creo que va a ser más el tema del conocimiento y las puertas que puede abrir Nelson, porque claro, daba a entender que, Nelson hablaba hasta de una especie de potencial candidato para alguna lista, representante, organizador de un partido amistoso, o sea, bien polifuncional. Kagawa andaba bien en ese, volviendo al tema anterior, el japonés, ¿verdad? Shinji que Kagawa. extremo a la izquierda, y jugó Hummel también en aquel Mats Hummel, Borussia Dortmund de los capos, ¿verdad? Los grandes en aquella época. Después hizo dupla con 13 en Hércules. Hicieron dupla y ofensiva importante. Bueno, qué buena nota, ¿no? Con el padre de Parra, porque ¿qué condiciones tiene este chico Parra, chicos, muchachos? Rápido, Y la última hábil, vez que hicimos el partido de Luqueño, gambeta. él le elegimos figura. ¿Verdad? Cuando le ganaron Y ahora Olimpia, metió el gol de la victoria de Luqueño. Borja y Sí. no marcaron. Tiene un buen arranque. Su físico tendrá que ir mejorando, porque es ligerito. Pero bueno, los tiempos pero te dan. 18 años. No, jovencito. O sea, por eso. bueno, Sí. ahora tiene que comenzar a trabajar. Sí. Yo lo que lo he visto, lo que me parece que tiene que mejorar es a veces exceso de confianza y de individualismo. Y eso le traiciona, ¿verdad? Sí. Por eso yo citaba el arranque. Arranca bien, se saca encima uno, y el problema ya es cuando sale el segundo, o querer encarar, que generalmente la pierde, o dar el pase, ¿verdad? Pero tiene esa cuestión, juega bien a la derecha siendo zurdo, porque tiene buena diagonal cuando arranca. Si juega más cerca al área quizá puede ser más importante, porque la otra vez el gol lo hizo apareciendo sobre el sector izquierdo, a diferencia de cuando era dirigido por Berti, pero es un jugador que una vez había hablado el representante de Escobar, no digo, me acuerdo, tengo el Messi en Luqueño, dijo. Aquella vez ¿verdad? Él era. Sí. ¿Y qué pasó con él? Y él ¿y por qué no está más como? Y esa cosa que pasa. Darío Torales ahora y Darío aparece en la foto con Nelson Aedo en una reunión en la famosa cena. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo, de los creadores de los packs Ron Cola y Frescoco. Presentamos el nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar de Morocuya Frutica, la más fresca combinación del Ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el Morocuya. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack de rinda hasta 15 cócteles. Pack de ron Fortín Limón con néctar morocuya, combinación natural. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré, que no te falten tus hierbas. Manzanilla y anís estrellado, cuña guapa, y siempre vive hierro mate indega. El sabor que dura más. Nelson, ídolo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Un segundito. Aquí está, con una dama se está tomando la foto. Te escucha Bruno, Nelson, para Cardinal. Hola Nelson, felicidades, va al aporte, ídolo. Hola, Matecoina. Va al aporte, será. Va la actividad. Espectacular. Yerejama la fútbol, Wija, Coanga y Cotan de Wii, representante entre Icatúa y la político o no, Nelson.
Me hicieron ya hoy representante, presidente, político, gerente, embajador. Bueno, pero eso es síntoma de que se apreció lo que hiciste en tu carrera como futbolista y como persona, ¿verdad? Así mismo, si es que uno se portaba mal ni o que tan cara ni boté la mitad, así que significa que uno ha hecho bien las cosas, que tiene las puertas abiertas para poder elegir qué rumbo tomar el día de mañana, así que muy agradecido por eso, por el cariño de toda la gente. Nelson, para dimensionar un poco, aparte de, bueno, el camino que decidas tomar, y es un camino, uno de ellos, el de la representación, que conoces muy bien cómo funciona esto. Nelson, se abren puertas importantes, por ejemplo, te pregunto, porque anoche me estaban diciendo que el Werder Bremen, por ejemplo, te daría un espacio importante para que vayan jugadores paraguayos de los que vos consideres. O sea, es una puerta que se abre de un club en el que vos surgiste justamente. Sí. Acá yo le comentaba a los muchachos que jugabas nada más y nada menos que con Miroslav Klose. Y bueno, un poco esa puerta, ¿podés confirmarnos? ¿Es correcta esa información, Nelson? Sí, bueno, como te digo, hay muchas puertas que están abiertas. En el sentido del Werder Bremen, sí, tengo contacto directo con Frank Baumann, que es el director deportivo, con el club en general. También asimismo hay una empresa interesada en agarrar lo que sería el Hércules de España. Entonces es un mercado muy importante para Paraguay, tratar de tener esos dos mercados para poder llevar algún futuro estrella de la selección para allá. Nelson, inclusive hombre, usted lo mitad y chismoso, y con lo mitad ya. Y me llaman y me cuentan las cosas, las noticias como periodista que soy, ¿verdad? Que con un grupo inversor ruso que vos podrías adquirir el Hércules. Eso es cierto. Se está hablando. ¿Viste? No, pero ese es un golpazo, Nelson. Sí. Vos sabés lo que es con un grupo de inversor ruso. Ahora mismo el jefe Carrizosa acá me llama. Tengo que cumplir con él. O sea, no puedo. Una cosa nomás, Nelson. ¿Quiénes de afuera, Nelson, podrían estar en tu despedida? Los amigos internacionales de AEDO. Y en su momento vamos a dar los nombres. Pero uno por lo menos, Nelson. Lewandowski, por ejemplo. El más internacional es Cureí, que va a estar. Está bien, Nelson. Un abrazo, los amigos. Dale. Fuerte abrazo. Bueno, nos despachamos. Claro. Teníamos más preguntas. Falta mucho. Sí. Falta mucho. Está el tema de los vuelos, ¿no? Esto está recién haciendo acá. El tema fue la unión comercial, ¿verdad? Sí, primero que todo. Claro. Y hay una casa organizadora de evento que hizo la propuesta. Y después, por lo que implica Nelson Edo, seguramente se va a facilitar mucho, ¿no? Por lo que una vez hablamos, ¿no? Hace poco que el único que tuvo el partido de despedida fue Almeida. Después ni un jugador. Yo entiendo porque, a ver, él es pueblo, él representa eso desde que, a ver, la historia misma, porque no es la historia convencional. Por eso creo que también un poco apadrinar la historia de Parra con todas estas facetas. Pero Nelson es un tipo muy avanzado en, por ejemplo, el tema de manejo de redes. Esto de, por ejemplo, organizar un partido es una empresa ajena la que va a hacer todo esto. Y bueno, cuando necesite que el telefonazo lo haga él, lo hace. Porque vos podés quedarte con, no, pero fíjate un poco en esa declaración. O mira allí utilizo. No, pero en otras cuestiones él está muy avanzado. O sea, ¿cuántos jugadores paraguayos pueden decir, sí, estamos en contacto con un grupo inversor sobre esto? No, yo tengo teléfono directo con el gerente deportivo del Werder Bremen, que más allá de que en estos momentos le decimos a la gente, se encuentra en la segunda división de la Bundesliga, es un equipo tradicional, y en eso, por ejemplo, se destaca Nelson, y que habrá que ver qué paso toma para el día después de lo que había sido su extraordinaria carrera. Regimiento 8, desde 1945, trabajando en seguridad contra incendios, marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento, recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiata, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.
Quiniela TT se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de 5 años. Sigue jugando con tu quinielero amigo, porque jugando legal ganamos todos. Seguinos en Facebook e Instagram como @QuinielaTT. Quiniela TT, comprometidos con todo el país. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos. No pierdas el año, porque en UNASUR te damos el poder de crecer. Informes al 021-232-751. WhatsApp 0992-221-685. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Bueno, Olimpia. Hay críticas de parte del hincha, no le gustó el equipo, no le gustó Gutiérrez. Realmente Gutiérrez cometió errores importantes ya en su primer partido. ¿O es todavía admisible lo que hizo, o él tiene una visión de fútbol que a lo mejor al hincha del Olimpia no le va a agradar? Porque mira que yo recuerdo acá un colega nos había dicho que inclusive usó estas palabras textuales: Álvaro Gutiérrez es sinónimo de fútbol defensivo acá en Uruguay. Y no sé yo si en Olimpia va a realmente gustar ese fútbol, porque Olimpia viene de un sistema con Garnero que le dio grandes réditos sin dudas, de jugarle al ras del piso, de tener intensidad y de atacar permanentemente, de proponer, de jugar lindo. No de salir largo como en algún momento inclusive lo hizo Olimpia con Gutiérrez, de ponerlo a Derlis a marcar, cuarto volante, no delantero. Entonces la pregunta que me hago es, ¿no será que los dirigentes ahora estarán pensando, bueno, trajimos al técnico que es para el Olimpia? Porque hay técnico y técnico para cada club. Pero no, es todavía para hacer un juicio concluyente al respecto. Pero sí hay síntomas que no son muy alentadores. Claro, porque su arranque pues no pasó. Bueno, es que vos pasás desapercibido porque no tocas mucho, porque lo vas conociendo con el correr de la semana. Ahí está lo que decía Dani, que muchos técnicos caen, a uno le sale bien el tema de cambiar. Lo que pasa es que Olimpia venía, vamos a ser repetitivos, pero venía de la victoria más importante en resultado y fútbol de los últimos tiempos, y él cambió las claves de esa victoria, que fueron las claves ofensivas del 3-0. Ayer estaban hablando ustedes y creo que Ariel dijo que puso un equipo como para actuar en consecuencia de lo que era Nacional. Yo creo que sí. Y muy pronto ya para jugar en base a rival. No sé qué idea acabada y qué estudio debe tener de Nacional, ¿verdad? Se supone que habrá visto el partido nacional contra Cerro, por ejemplo, donde Cerro se había sorprendido y quiso tomar sus recaudos y cambió todo. Y bueno, y ahí cae lo que tanto se le, salvando la diferencia, lo que tanto se le criticaba a Chiquiarse, el tema del recaudo, cuando necesitaba ganar. Olimpia necesitaba seguir con una racha importante. Nacional es un equipo que sí puede ser temible para Olimpia, porque lo goleó 2 veces ya en este año, y a lo mejor en base a eso tomó recaudo. O sea, un equipo de menos toque, un equipo que jugó mucho para atrás. Respecto a lo que estaba mencionando Bruno de la gente, hay información que al plantel no le gusta la forma de jugar, y ahí está el tema de Garnero. Se extraña, es un plantel que se hizo a la mano de Garnero, y cuando vino Gorosito, ya te acordás que había una molestia, después se ganó el título como se ganó,
terminó como terminó la historia de Gorosito. Lo de Ortman uno no sabe cuál fue. Pero el plantel Pico está en condiciones de poner el o... El plantel siempre está. Imagínate el plantel de Luqueño que está por descender, que le dijo que no a un técnico que venía. Pero entonces ya quiero creer lo que está diciendo, lo que dijo Dani la otra vez, que dentro de poco ya no van a existir los técnicos. Pero son así, son administradores. No, es que pasó con Luqueño, de grupo. Pasó con la selección. Olimpia, vos estás diciendo ahora. El técnico sabe que es más importante administrar un grupo que hasta dar la indicación. Pero ¿y qué es administrar grupo? O sea, tenés que ser simpático, tenés que dejarle bien a los jugadores. Si el jugador no quiere trabajar, vos tenés que dejar nomás que sea. Entonces, no, es que la cama siempre existió. Yo no quiero entonces, ¿cuándo va a ser profesional nuestro fútbol? Porque andaba con Pep Guardiola a decirle... no, el grupo no te quiere. No, ahí no. Lo que pasa es que hay técnicos. Él sabe que el jugador se da cuenta cuando uno es chanta. No, pero Federico. Yo no digo lo contrario. Yo la otra vez dije lo de Berizzo. Se equivoca todo, pero por lo menos debe ser un tipo, debe ser buena persona. Debe ser un tipo leal, por eso los jugadores lo quieren tanto. No, lo quieren, porque el jugador, si el técnico, por más que el técnico sea bueno, pero es un tipo de eso que habla de la espalda. Si creen en vos, Federico, creen en vos. Ahora, si no creen en vos. Claro. Y porque hay veces que se codean los jugadores. Esa es una realidad. Ahora tenemos un plantel, el de Olimpia, que se codea, un plantel que cuando uno quedaba suplente, lo mismo que le pasó a Cerro en un momento. Pero yo creo, Federico, que... Acá teníamos un plantel que se codea permanentemente. Acá viene un técnico que... Derly González nos dijo, ni idea tengo, muy sinceramente. Cuando le preguntamos por algo, no, la verdad que no tengo idea. O sea, no le conocía. Ni el cassette para googlear a quién es Abraham, hace un jugador uruguayo, tal y tal cosa. 2 años sin dirigir, un montón de cosas. Yo creo, viene, Federico, cambia el equipo. Trabaja de una forma que no trabajaba antes. Entonces, yo no sé si Olimpia dio en la tecla justa nuevamente a la hora de elegir un técnico. Yo creo que hay dos tipos de planteles que... Uno, el que puede tener derecho cuando el escenario en el que se desenvuelve es favorable. Entiéndase que están jugando bien, teniendo respuesta, entregando todo de sí, con un tremendo compromiso con la causa. Pero yo creo que un grupo, un plantel, que hace rato está arrastrando derrotas, crisis futbolística y despachando técnicos... No tiene derecho a... No tiene... Pero eso es lo que le estoy diciendo a Federico. Y Federico me sale con la cantinela que no... ¿Vos no te acordás del plantel de Cerro cuando Zapata le dijo, bueno, acaba de dirigir Tiburón, pero ustedes son los que tienen que ser campeones ustedes ahora? Le dijo. No. Cuando le sacan a Estrada. Dijo, cualquiera puede dirigir, hasta yo puedo dirigir. Cuando le sacan a Estrada porque no hacía asado Estrada, la verdad que apenas se fue atrás y hicieron un asado. Yo puedo dirigir, hijo Zapag. Y bueno, tirando ya responsabilidad, la pucha, tenemos un plantel la gran... Y bueno, ese equipo también perdió un montón. No, pero después salió campeón. ¿Acaso no salió campeón, Federico? Y Olimpia cuando se fue Garrero salió campeón también. Bueno, ¿y vos estás de acuerdo con esto? Porque esto es una realidad. O sea, yo estoy con Ariel. Yo le felicito a Ariel que tiene la postura de decir que no hay autoridad en el plantel de Olimpia en estos momentos para estar codeándose y diciendo, mira que a lo mejor se equivocaron con este técnico, pero ¿hace cuánto que vienen codeándose? Usando tu término. ¿Hace cuánto que vienen codeándose los jugadores de la Olimpia? Desde la última época de Garnero, cuando ya no respondían más. A Garnero y todo, Vico, luego le... Y era un plantel al que le expulsaban jugadores de todos los partidos. Había un desequilibrio bastante importante mental ahí, que dejó de jugar bien. Después de Garnero, ¿quién vino? Vino Landaida, pero esperando al técnico que resultó ser Gorosito. Iba a ser Milito, un técnico joven, pero resulta que vino Gorosito. Y Gorosito hubo codazos hasta que se ganó el campeonato. Los jugadores, y ahí tienen derecho, los jugadores dijeron, vamos a concentrar. Pero, Federico, perdón, yo quiero nomás volver. Vamos a concentrar. Federico. Concentraron. Después cuando Gorosito mete doble turno, en el segundo ciclo, año 2021... se sabe cómo terminó la historia. Yo creo que quería que se concentre Federico. No. Los jugadores, el año pasado cuando Olimpia gana el campeonato, Olimpia 2 fechas antes que arranque los mano a mano, decidieron los jugadores concentrar. Julio Cáceres, Roque Santa Cruz y Richard Ortiz. Mirá quiénes decidieron concentrar. Pero Federico, te quiero hacer nomás un paréntesis ahí, un dato. Sí. ¿Acaso Gorosito no les hacía el asado y todo ya a los jugadores?
Llegó una época que se sacó una foto Gorosito haciendo asado para... Después de ser campeón. Sí. Y sí, no, pero por eso. Sí. Entonces, ¿acaso no le querían a Gorosito? ¿Y después qué pasó? Acordate el festejo. Acordate el festejo. No, acordate el festejo. Acá Gutiérrez le va a sacar la guitarra, le va a cantar también si quiere, ¿verdad? ¿Perdón? Gutiérrez le va a sacar la guitarra, le va a cantar. Digo que es un señor guitarrero también para la concentración. Lo que te digo es que acordate de el festejo de Gorosito cuando sale campeón Olimpia, solo con su soledad. Ni los ayudantes le abrazaban a Gorosito. De verdad que se quedó buscando y no había nadie. Es bravo este plantel, son camadas bravas. Y bueno, ¿y qué hace? ¿Y qué hace? Y Olimpia ya tuvo que haber hecho algo el año pasado a fin de año y salió campeón y siguió. Había jugadores que estaban en la lista para dejar el club y salió campeón y siguió. Y bueno, esos jugadores son muy importantes. Vas a ver que ahora, por ejemplo, si es que esto no cambia, los experimentados Olimpia no van a hablar. Ahora están haciendo hablar a todos los chicos. Con la prensa, digo. Vos podés preguntar a la prensa a ver si hay alguien disponible, ¿verdad? Te va a pasar con Castellano, con... A ver, con... Zárate. Hablamos con Zárate nosotros. Zárate la otra vez habló. Zárate, sí, Adelio. Sí. Claro, no. Yo sé porque hay una bronca. Hay bronca. Entonces, pero entonces es muy malo el panorama de Olimpia. O sea, ¿no le gustan los jugadores el técnico actual? No. Y tampoco estoy yo con Ariel. Ellos tienen autoridad, o sea, porque tampoco rinde. Bueno, salvo lo de Libertad, no sé. Están fuera del cuarto lugar de la Copa Libertadores. No, tiene 6 por puntos vergüenza, de... por lo menos, muchachos. No, pero espera. A lo mejor ellos estaban conformes o no con Landaida, porque con Landaida jugaron bien. No, al final tampoco le gustó Landaida. Tampoco. Y bueno, ¿y qué gusta entonces? Y nadie le gustó en los últimos tiempos. Claro. Y yo cuando dije lo del lunes, que en un fútbol futurista, porque a ver, lo que ustedes están desarrollando fortalece mi punto nomás. No, pero acá a lo mejor puede ser así. Yo no creo que en el mundo, Dani. O sea, Jürgen Klopp, no sé, hay demasiados técnicos, hermano. Nagelsmann fue comprado ahora por Bayern Múnich, o sea, ¿para qué va a tener un técnico? El hermano del jeque le dijo, vos conocés Londres a Pochettino, ¿verdad? Sí. Fíjate cuándo influye. Sí, le amenazó. Porque Messi se fue cambiado. El comunicado que tenía una lesión en la rodilla. Pochettino después del comunicado dijo, no, si yo le vi la lesión en la rodilla, por eso lo saqué. Un escándalo, todo. Ya que citaste a Nagelman viene a reemplazar a... ¿Y al técnico actual de la selección alemana? Bueno, él tenía contrato a 3 años más. El plantel le dijo, no, vos ya no. Te estoy hablando de alguien que ganó la Champions, Mundial de Clubes. No, pero los técnicos no pueden desaparecer, Dani, son los que ordenan tácticamente, ven, hacen los cambios, los trabajos, entonces dictadura de jugadores y se acabó, bueno, entonces que hagan nomás ellos lo que quieren y entrenen cuando quieren. Yo cuando te hablo del fútbol sin entrenador, no es una ausencia física o la desaparición. En un fútbol de hace algunos años, no tanto de antaño, por eso... Yo hasta decía, bueno, celebro que se saquen las caretas y haya una especie de blanqueo. Cuando Sasú, que no es tan viejo, 55 años, y era un técnico joven cuando estaba en lo del 2007, dice, mira, cambió todo el fútbol. ¿A qué voy? Había una época donde vos decías técnico y esa persona era la persona más importante después del presidente en materia, hasta de contratación, gestión, disciplina, psicología, preparación, encierro, llámale X. Hoy ya no es más. Entonces, hago una pregunta. Y mira que estamos hablando de Paraguay, donde todavía no se formalizó la figura del director deportivo. En los países donde sí está el director hay lugares donde hoy Libertad se enfrenta a un equipo donde el técnico puede ser cualquiera. Ahí el que importa es el director deportivo. ¿Por qué? Porque es una escuela, es como una franquicia. Vos ya venís con ese... Yo quiero pintar... No. Vos te llamas RB. ¿Estás loco? Pero yo quiero contratar... No, acá no contratamos a tipos mayores de 23 años. Ya viene la receta. Entonces, cuando yo te digo, el fútbol del futuro
Mira de qué estamos hablando. Y mira que al Red Bull le está yendo muy, o sea, a Bragantino está quinto, hoy está en semifinales. Ellos ya pusieron, están en semifinales de la Copa Sudamericana, pero planteo lo siguiente, entonces, atiendan bien lo que le voy a plantear, ¿hay o no dictadura del plantel del Olimpia en estos momentos? En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos o nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo, comunícate al 021-495-950. Tus cheques regalos valen más. Del 23 al 27 de septiembre tus cheques regalos valen más. Con la promo aniversario pagando 200.000 guaraníes, tu cheque regalo tiene un valor de 250.000 para utilizarlo en locales adheridos. Además, beneficios exclusivos con tarjetas de crédito de tu entidad bancaria preferida. Encontrá más información en www.mariscal.com.py. Se viene el verano, así como las ganas de volver a entrenar. Con el lavarropas Tokio Cecilia y su función especial para prendas deportivas. Mantén los colores y las telas de tus ropas favoritas para entrenar más tiempo. Mejora cada parte de tu vida. Con Tokio, con el pacto de confianza NGO. Cerámica Itaúa, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itaúa. Celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Cerámica Itaúa, esa calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram, Cerámica Itaúa, esa calidad irrepetible. Arranco con Ariel, estamos debatiendo Olimpia. Más tarde vamos a hablar de Libertad. Charlábamos con Nelson Aedo Valdés, hablábamos con el padre de Aldito Parra, figura del Sportivo Luqueño, ahora va a ser representado por Nelson Aedo Valdés. Se le preguntó a Nelson, eso también hay que extractar, que habló con Zapac, habló más de 2 horas. Me gustaría hablar con Óscar Ortega, no sé si puede hablar él. No sé qué otro frente hay en Cerro, pero la oposición le habló también, dijo Nelson Aedo Valdés. A las 18:15 juega hoy el conjunto de Libertad. Ayer Palmeiras Mineiro terminó 0-0. Jugó Gómez Portillo, cometió un penal, Jul le pegó en el palo. Hoy partidazo 20-30. Flamengo de local ante el Barcelona de Guayaquil. Ariel, arranco con Ariel. Me gustaría que Johnny entre al aire, si puede. Porque hay un dato que está brindando ahí que es bastante importante también sobre un pedido del técnico, ¿verdad? A ver. Esto Sí. no, esto es para hacer ese punto ya con los jugadores. No, pero también para que den lo máximo. No, para que pueda exigir. Claro. Bueno, vamos con el detalle, por favor. Toda la variedad de aceros, hierros en general, encontrarás en Hierromat, caños y perfiles estructurales, varillas, chapas negras, galvanizadas, chapas acanaladas, trapezoidales, molde tejas y termoacústicas. También disponemos de ferrería para los herreros. Encontranos en nuestras 13 sucursales. Seguinos en Facebook e Instagram @Hierromat y en nuestra página web www.hierromat.com.py. Luxor Appliance, somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, marca líder en productos para satisfacer las necesidades del hogar y tu estilo de vida. Página web www.luxor-appliance.com. Luxor, quality for life. Las cubiertas X-Bray son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, X-Bray tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones X-Bray en las mejores tiendas del Paraguay. A ver, Johnny está, por favor. Arranco con Ariel. ¿Para vos hay dictadura de jugadores del Olimpia en la institución? Yo no quiero utilizar ese término, pero por todos los datos que estamos tirando y mencionando los nombres de entrenadores que dejaron el club rápidamente, creo que detentan un gran poder los jugadores del Olimpia.
¿Y qué, pero cómo vamos a poner de Tentan, el que está allá? Por el No cobre, sé. coge la poder. Bueno, no, o sea, el plantel del Olimpia tiene el poder. Y tienen el poder evidentemente porque si ellos, en función a gusto o actitudes o decisiones, hacen que en un año y algo se vayan como 3 entrenadores, es porque sí. Y que ahora ya se están disgustando de vuelta con los primeros días de Gutiérrez. No queda otra que pensar eso. Johnny, ¿cómo te va, Móvil Personal? Buenas tardes. Bruno, buenas tardes, saludos para todos. Johnny, ¿vos sabés, conocés algo de estos datos que se están lanzando al aire ahora? Datos del pedido, en este caso del técnico, sí, que en su momento para empezar a dialogar, porque ese contacto se produjo hace un buen tiempo, directiva de la Olimpia, con el técnico, y para empezar a hablar, el pedido fue tratar de estar al día con el plantel. No, nosotros estábamos hablando acá de que el plantel del Olimpia le baja el pulgar o le da el ok al técnico. Si no le gusta el técnico, y ya desfilaron varios jugadores, y la pregunta es si existe entonces dictadura en el plantel, dictadura en el sentido del técnico. A eso nos estábamos refiriendo, Johnny. Sí, estaba escuchando y no. Por lo que ha ocurrido, uno pensaría que sí, o ocurrió con otros técnicos, o en otro momento. Con este profesional no sé, Bruno. Con el señor Gutiérrez no sé, pero se lo cambió a Garnero, a Gorosito, muy poco tiempo, Orteman también. El Andaida con su segundo interinado, o interinato en este caso, se fue para darle lugar al señor Gutiérrez. Uno quiere interpretar de esa forma, de que sí. Pero si es así, a ver, Ariel, ¿qué querés preguntar? Si es así, no es fácil el panorama en Olimpia. Vos decís que Gutiérrez pidió que se pongan al día en lo económico los directivos. Exactamente, de estar con el plantel, de hacer todo el esfuerzo y respaldar en la parte económica al plantel, porque la exigencia de su cuerpo técnico lleva o el trabajo que él planificaba llevaba a tener mucho contacto con el plantel, mucho trabajo del equipo, y por supuesto para eso la parte económica misma. Pero viste cómo jugó el equipo con Gutiérrez. Sí, no, definitivamente que no hubo por momentos pelotazos. Yo no sé si eso le gusta al hincha del Olimpia, pregunto. Porque y me hago también la misma pregunta: ¿cómo fue tan diferente el Olimpia que vimos contra Libertad y este Olimpia que vimos ahora en la última fecha? Pero también, Bruno, si el plantel siente que el técnico no practica el fútbol que gusta al grupo, también el día debería aparecer. Eso no lo vimos definitivamente en el partido contra el Nacional. Uno tiene condiciones y tiene que demostrar allí en el campo de juego. Sí, pero a Derly González le hizo jugar de volante, Johnny. Está bien, yo entiendo, vos cubrís a Olimpia y vamos a prescindir de Johnny, está bien. Yo, Bruno, tenlo por seguro que si tengo una información, y que no me importa, porque yo no firmé contrato con ningún jugador. No, yo sé que vas a contar la información, pero viste que opinión pues es diferente, porque si yo te empiezo a preguntar cosas y para que vos des tu opinión, entonces prefiero prescindirte nomás de esta situación, porque vos estás en el día a día, pues, Johnny. Entonces, porque mañana se va a ir un jugador o un técnico y te va así que vos andás diciendo tal cosa, porque sabemos cómo es el tema. Entonces, nosotros sí podemos hacer eso a lo mejor, aunque también nos pueden encarar, y no hay ningún problema, mientras sea con respeto, pero lo tuyo pues es mucho más complicado. A eso iba... Me agarró una vez Almeida. ¿Eh? Una vez me agarró Almeida.
¿Qué te dijo? No sabía, contame por esa historia. El rubro inmobiliario toma un nuevo rumbo con ERA Real Estate Paraguay, una poderosa comunidad de emprendedores respaldados por 50 años de experiencia internacional y potenciados por avanzadas herramientas tecnológicas y capacitaciones de alto nivel. Encontralos en las redes como ERA Real Estate Paraguay o ingresa a www.era.com.py y vas a poder encontrar toda la info relacionada sobre esta comunidad poderosa que llega al país. Y Johnny, hagamos lo siguiente, te llamamos más tarde para hablar de lo del partido del fin de semana. ¿Contra quién va Olimpia? Contra River, el próximo domingo 18 horas, y en ese partido Richard seguramente estará a disposición del cuerpo técnico. Bueno, adelanto, entonces voy a poner ya en Twitter. Richard Ortiz ya a disposición, nos cuenta Yori González de Álvaro Gutiérrez. Richard 10 más. No, yo, eso no ponga eso, Titi. No, Federico, no, yo no dije eso. No, que está a disposición, nos cuenta Johnny. Foto de Richard Ortiz, por favor. A Álvaro le toca la mala suerte de enfrentar primero al equipo Rodrigo López, que la gente de Olimpia le quiere, y ahora al de Chito Ayala, otro que la gente de Olimpia le quiere. Hasta eso tiene Álvaro en su regreso. ¿A vos te encaró alguien a una euro, no? Sí, claro. Te dijo... No me encaró, me llamaron, por ejemplo. Neri Pumpido me llamó una vez. A mí una vez me agarraron y otra vez por mi dicho y otra vez me agarraron por el dicho otra persona. Espera, hagamos lo siguiente. Vamos a ordenar la casa. Johnny. Sí. Entonces, el título, acá tenemos dos títulos que rescatar, Johnny. Vamos a ordenar un poquitito tu cuaderno. Sí. El título 1, Álvaro Gutiérrez, técnico de la Olimpia, vía Johnny. Pidió a la directiva en lo posible ponerse al día con el sueldo, porque su trabajo es muy exigente. ¿Está bien? Perfecto. Así tengo que escribir. Sí, señor. Twitty, por favor. Bueno, segundo título. Está a disposición... No, estaría, Bruno. Mejor utilizar estaría. Bueno, pues, viste, ahí ya nos cuidamos más. Claro. Estaría ya a disposición Richard Ortiz del técnico Álvaro Gutiérrez para el partido contra River. ¿Está bien, Johnny? Por Sousa está expulsado y le queda solamente a Delio. Bueno, está bien. No, ya está lo tuyo, Johnny. Ya está. Ya está. Y lo tercero, para terminar, ¿a vos te encaró alguien alguna vez? Permanentemente. No, pero contame entonces, vamos a la anécdota. ¿Algún técnico que te encaró, te dijo algo, algún jugador? Una vez Anthony Silva, y esto fue público, y yo no sé por qué se tomó en su momento conmigo, porque yo no puse su nombre, y fue en las redes sociales. En una conferencia, en un hotel, en Luque, cuando la jefa de prensa dice, Johnny González, ABC Cardinal, ABC TV, pregunta para Anthony Silva. Y cuando me presento me dice, mira Johnny, aquí nos encontramos, me dice Anthony Silva. ¿Y vos qué escribiste en las redes sociales? Me acuerdo de ese hecho. Eso fue esa fue una broma con un amigo. Jugaban en Cerro Luqueño, Defensores del Chaco, 2017, y le hacen un gol a Anthony Silva. Entonces yo le digo a un amigo, ahí está tu arquero, un amigo cerrista, y me dice, ¿no te vas a animar y poner eso en el Twitter? Y le digo, claro que voy a poner. Y puse, pero sin nombre. Bueno, pero se sabía, no sé si se estaba jugando, no, Johnny, no me venga a mí no me venga con el violonchelo, Johnny, no, ya está. Bueno, ese fue uno. Vos tenés varios capítulos, Johnny. Berizzo se agarró con vos también. Sí, también. Después, ¿quién otro técnico de la vieja guardia? Presencial, no virtual. No, presencial, ese cara a cara. Sí. El presidente de Cerro Puente. Puente. ¿Qué pasó? Contame vos, Johnny. Trabajaba con Federico y compañeros en otra radio. Y hubo un amistoso Cerro Los Andes. Y se hablaba del brasileño Carlos Alberto Parreira para ser técnico de Cerro. Yo le pongo en contacto con el relator, al doctor Puente. Y le digo, mira que tiene una sorpresa el doctor, le digo al relator. Y el relator directamente le dice, ¿va a venir o no Carlos Alberto Parreira? Bueno, terminó la nota, al día siguiente voy a la práctica y me encuentra el doctor. Y hay un colega del diario La Nación que fue testigo de la puteada que
que pasé en ese momento. O sea, te puteó literalmente, te mandó... De punta a punta, sí. ¿Eh? Sí, de punta a punta, frente a todo el mundo. El amigo Pedro Gómez Zorrilla alguna vez va a contar esta historia. Muy fuerte, me dijo de todo. Está muy bien. Ah, mira, sí que Puente, no sabía eso. Bueno, Johnny, muchas gracias, muy amable. Hasta cada momento. Adiós. Señores, anécdota de Ariel Julián Marecos. Ever Almeida, ¿qué pasó? En realidad, 2 veces me tomaron por dicho ajeno y 1 por el dicho propio. Bueno, vamos a empezar por lo tuyo. Por lo mío, sí. ¿Cómo fue? Bueno, practicaba... Yo me fui a transmitir un partido de Luqueño Nacional. Era ese Nacional que marchaba al campeonato. 2019. 2009. Nacional fue campeón. Bueno, Armeida. Claro, 2009. Y yo estaba en Re Guaraní cuando eso, y estaba el programa del mediodía con Benicio, el final Sosa Briganti, Prisciliano, Ramón Gil y compañía. Entonces me invitan al panel así para remasarle algo. Pero bueno, vos estabas como panelista de ese programa. Ese día me invitan. Y cuando llegó el momento de hablar de Nacional, como yo fui el que estuvo en cancha, dije que me pareció que Nacional, es cierto, ganó 1-0, pero que Ever después hizo un cambio que le metió a Marco Melgarejo, jugó con 5 volantes, que fue muy defensivo, y que puso en muchos momentos en peligro la victoria, algo así. Muy defensivo. Sí. 2009. Bueno, ¿y después? Un día de mañana Nacional practica en el Jazz. Yo siempre me voy, recorremos los clubes de reporteros de Rueda de mañana. Claro, Ni ahora me iba a hora. Claro. 7 a 3 de la claro, tarde. como profesional Como que... profesional. Claro. Y llego, está terminando la práctica, y Ever con su kepi y una pañoleta cubriéndole el sol la espalda. A vos te estaba esperando, me dijo. Pero te señaló a vos. No, sí, lo conté y dice, a vos te estaba esperando, muchachito, me dijo. ¿Y qué capo, Ever? ¿Y después? Y se fue. Y charlamos en una esquina. Sí, pero ¿qué te dijo? Me explicó, ¿cómo, por qué vos decís si Marco Melgarejo es más que delantero, más perfil de delantero? O sea, pero te encaró bien, o sea, no, fue bien una charla de táctica, pues. Bien, me asustó de entrada por el dedo índice porque me dijo, claro. Vos te estoy esperando. Acá se me viene la mañana, dije en ese momento. Pero bien, él se fue a explicarme bien, que no está de acuerdo con lo que dije, que estoy equivocado, que no fue defensivo y que el cambio de Melgarejo... Pero mira qué lindo, cómo se extraña eso, por ejemplo, ¿verdad? Hoy día eso no existe, es algo que en la conferencia de prensa vos le das la pregunta, pero es ahí... No, la conferencia es diferente. Claro, diferente, pues. Antes era la práctica abierta, vos te ibas, el técnico hablaba contigo, te explicaba. Claro, el tema fuera del ámbito, así como pasó, por ejemplo, con Berizzo y el Peque, ¿verdad? Se encontraban en un lugar... presencial ahí... inesperado. Sí. Y un mano a mano casi, ¿verdad? Entonces ya cambia. Yo tuve un problema con Raúl Vicente Amarilla. De hecho, nos volvimos a hablar cuando vino a sentarse acá la primera que vino invitado acá. ¿En serio, Federico? Nos vimos después del problema, más de 10 ¿Y años. qué pasó, Federico? Y él era ayudante del Maño, y yo le criticaba mucho al Maño, y estaba en el hotel de Nacional yo, en Ciudad Este, California. Estaba haciendo el programa el sábado, mi testimonio. Y llega Raúl y me mira y dice, ¡ja! Acá te loco, me dice. Muy feo, muy agresivo ya. Y yo reí al aire, ¿a quién es loco? Le dije, y toda la le mandé a la... Fue una situación muy, muy fea. Menos mal que él siguió a su habitación y yo me quedé ahí. Te imaginas con unos 20 minutos de... Recordamos de lo peor de Raúl como técnico, ¿verdad? Y la otra vez vino acá y después nos llevamos muy bien de vuelta, pues nosotros habíamos sido compañeros en Radio Nacional, me acuerdo. Después en una churrasquería Riboneto. ¿En serio? Walter Riboneto, zaguero central del Olimpia. Hoy tenemos gran relación. De hecho, la otra vez saludé por el tema de el equipo de Fortaleza. Bien, habíamos hablado cuando iba a venir a Guaraní. Entro en una churrasquería y le veo a Martín García. Martín García es un tipo serio, callado. Me mira Martín García con la cara. Y agarra a Riboneto y dice, che, ¿qué te pasa? Bueno, está matando, ¿eh? Me dice así. Y agarré y me paré y le dije, pero no le gana a nadie, Walter, le dije, ¿no? No le están ganando a nadie. Era la época de Pejaré Villosa. Sí. De Villosa, eran muchachos bravos, eran todos días frente, no. Y vos sabés que después agarramos y comenzamos a hablar y yo le hablaba más o menos el tema de lo que era medio campo, comenzó a hablar de algunas cosas del técnico también. Y terminamos una buena charla de fútbol ahí, parado yo y ellos sentados en su mesa en la churrasquería. ¿En serio? Y el tercero fue el más
Emilio Martínez. A ver, espera, contame esa, por favor. A la hora de construir o refaccionar, las soluciones Guaira Pisos cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Pisos cerámicos Secafi, piso forte, porcelanatos de la marca Delta y Embramaco en diferentes formatos, diseños, pulidos y esmaltados, piletas de cocina, caños y cielo raso de PVC. Además, juegos de baño Fiori de origen americano. Encontralos en los 4 locales de Guaira Pisos Sanitarios. A ver, contá esa. Emilio Martínez. Corría el año 2004, nos llevamos bien también con Emilio. Nos encontramos un par de veces. Corría el año 2004 Paraguay en Atenas. Sí, recuerdo. Emilio era un tipo que se le salía la cadena, como se dice. Y yo decía que con Emilio jugábamos con un hombre menos. A las puchas, pero era agresivo. Pero dije con un hombre menos No, porque no. Y llama a la hermana. no, pero si yo llama a la era te hermana- encaraba, hermano. Llama a la hermana a la radio y me dice que la familia está muy afectada, que ellos son muchos hermanos. Y que, como ¿La tú hermana decías, te llamó? La hermana llamó a la radio, salió Sí. al aire. A contarme todo lo que estaba pasando en la familia, ¿verdad? Que ellos tenían con su hermano. Lo cierto, jugaba Paraguay-Argentina. ¿Quién es expulsado? La final. Emilio Martínez. Expulsado, imagínate. A vos no te llamó, acá también llamó hace poco ya en esta nueva era, Sí. el padre de Miguel Jaquet. ¿Te acordás que te encaró y te dijo, no, cómo pero le el padre- pegá a Miguel? ¿Por qué persona tan agresivo? Decir que él es, que es muy agresivo, que es era muy violento. agresivo, tenía muchas expulsiones también. Y bueno, y se dio ese tema con Emilio y la hermana y la familia, ¿verdad? Y ese mismo año, en diciembre, discoteca sobre Fernando La Mora, cerca de fin de año. Discoteca. Sobre Fernando La Mora, para pura Faces. Sí. Cerca de fin de año, me voy con 2 personas que eran compañeros de la radio, pero no eran de deporte. Y de repente estoy sobre la barra y le veo a Emilio con 10 tipos por ahí. Espera un ratito que esta está. Light Holanda te invita a cambiar al mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar, volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y compartir Light Holanda, la marca Light número 1. La salud de cada día. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas, antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. Eusebia Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguiros en Facebook e Instagram, @Casa Imperial, sea Casa Imperial Herrera 1010. Perdón, estamos contando anécdotas de... ¿Por qué surgió esto? Y porque Johnny González, yo le pregunté si era así lo de Olimpia, la que después le encarga a dictadura alguien, claro, del claro, plantel, claro. si le gusta al técnico. Sí, Entonces sí, yo sí. le dije, no, dejemos nomás acá porque él está convive con el día a día ahí. Entonces por eso. Y ahí apareció la historia esta de que tiene cada uno. Pero entonces vos, Emilio Martínez llama a la hermana. La hermana. Dice, Federico, hermano, estamos afectados, la No, pero, familia. pero, ¿qué ¿Qué tenés contra Emilio? Pobrecito, somos varios hermanos. Sí. Bueno, después vos te vas, se te ocurre irte. No, y además, en la final se le expulsa a Emilio Martínez. Los Juegos Olímpicos sí. Bueno, esa es la que perdimos 1-0 gol de Carlos Tevez. Sobre cuando arrancaba el partido, sí. ¿Vos sabés por qué yo me acuerdo de ese partido? 2004. Sí, sí. Conozco la Porque me robaron la camioneta ese día, la camioneta previa. de mi papá. Una Será. previa. Transmisión Don Julio de Puerto era mi comentarista. O sea, el comentarista de la radio, pero yo era su relator, para que se entienda. Y él mi comentarista. Tuve ese privilegio, gracias a Dios, ¿verdad? De trabajar con el maestro. Fui su último relator, de hecho. Bueno, entonces, a Federico Arias, ¿qué se le ocurre cerca de Navidad? Se va a Faces con 2 amigos, no periodistas. No. Estaba Federico Sobre la barra de arriba. en la barra de arriba de Faces. Sí. De repente, Dentro de la oscuridad Perdón. surge un... no, pero perdón. Me acuerdo bien, remera roja tenía, Vos tenías una botella al lado. No, estábamos a la barra, estábamos tomando algo seguramente. No, ya sé, pero no estaba tomando té frío. No, claro, por supuesto. Ya fue a tomar, me quedé en mi casa. Bueno, pero no había una chopera ahí, no. Porque se estilaba, pues eso. No vamos a hablar en serio, Fede. Contame bien. Habrá sido lata, seguro. En lata. Habrá sido lata. Bueno, estaba seguro. tomando vos medio recostado. Tranquilo, Ahí está. ¿Qué hora? No, porque estos Faces no te ponían, hermano. No sabe, hermano. No, ¿qué estás poniendo hoy? No.
A ver. Ah, esa sí. Esa, Federico está tomando. Los dos amigos. Yo supongo ya uno de ellos, ¿quién es? No, vos sabés que eran gente que ni siquiera alcohol bebían como para... Pero de prensa eran. Uno era de logística, Emilio Alarcón, y el otro era técnico, Rolandito Ojeda. Los dos no le podían pegar a nadie. O sea, si yo buscaba que mi acompañante me... ¿Te ayuden? Yo miré eso. Bueno, espera. Entonces vos levantás la vista, vos estabas en Feice de noche. Sí. ¿Qué hora más ya de madrugada era? No, estábamos bien. No, bien. ¿Eran más o menos qué hora? ¿12:30? No, 12:30 no se entra esa hora, no se entraba. Ponele 2 de la mañana. 2 de la mañana. 2 de la mañana, bien. 2 de la mañana. Con todos los sentidos en acción puestos. Bueno. Sí. Vos estabas en la barra. Recostado en la barra y aparece de y la música, si vos, alguien te habla y no escucharlo nada porque me ha sido fuerte para estar la música. ¿Verdad? Sí. Tipo en código nomás ya del tema ahí. Claro, por eso se hace una seña. Aparece Emilio Martínez, me acuerdo bien que tenía remera roja. Le miro yo y dije, este Emilio, y estaba con 8 tipos por ahí. Típico jugador que viene del exterior y dice a la unidad, vamos a salir, ¿verdad? Porque él jugaba afuera cuando yo. Creo que estaba en México todavía. Mira esta que está poniendo. No, tranquilo, sí. Espera, mira, escucha. Sí, así fue. Así fue porque yo miro Emilio lo mira a Federico a Emilio. No, ¿y vos sabés qué me hace Emilio? Me apunta con el dedo así, me deja. Con el índice. Con el índice me apunta te y muestra mueve, como diciendo, ahí está vos. Y yo agarro y miro a mi acompañante y... Uno tiene toda la mano rota, que no había caso, ¿no? ¿Y qué hiciste, Federico? Y agarré y me fui, di 3 pasos bien grandes y le acerco y le digo, vamos a hablar de él. Te avivaste vos. Y ahí le comencé a contar por qué decía eso, le comencé a nombrar toda su carrera. Al jugador le encanta, y lo digo en el buen sentido de la palabra, porque es una forma de considerar toda su carrera, que todos los clubes, paz y amor ya era ahí. Y vos sabés que agarramos y hasta tomamos una junta después. ¿En serio? Con Emilio, sí. Pero vos te qué vivo que sos. No, vos sabés que a mí ¿sabes qué me iba a pasar? ¿Qué? Yo me iba a quedar petrificado a lo mejor, ¿verdad? Y si venía, como yo soy leche hervida, yo le saltaba. Y ahí se iba a armar un desmadre. No. O sea, vos fuiste inteligente que te adelantaste y ya le agarraste al vivoso. Porque si no, los otros te venían encima. Entendió que estaba en inferioridad. Claro. El conflicto. Primero que capaz que ni él actuaba, sino los compinches que estaban con él, ¿verdad? Entonces no tenía problema. Entonces no evalué todo y los dos que estaban conmigo. ¿En Facebook qué pusieron? Ya abrazado con Emilio. Ahí está, amigo Carlos. Y después nos fuimos a La Paz con la selección y él se fue a recibir a la selección. Y nos abrazamos, hablamos muy bien, Emilio. Bien, Emilio. Mirá. Lo suelo ver siempre, Emilio. Buen tipo, ¿no? Eran muchos hermanos y uno entiende muchas veces qué es lo que dice la familia. ¿No escuchaste lo que dijo Nelson Aedo? Sí. Dijo, repitió varias veces que él como representante ahora o nexo entiende y va a trabajar en el tema de los chicos, en las redes sociales, las críticas de los periodistas. Es muy difícil para los jugadores, digo. Pero para la propia sobrellevar, gente, dijo. Imagínate que en otra época pasaba eso sin Twitter. Pues sabes lo que debe ser para el jugador ahora. El propio papá de Parra decía, esto que estoy diciendo yo ahora debe estar saliendo en todos lados, ¿verdad? Sí. Van a pasar así la grabación, hay mucha repercusión. Hay veces que uno no se da cuenta, por eso uno dentro de la crítica trata de no ser hiriente, ¿verdad? Uno habla de cuestiones futbolísticas, si son personales ya de otro terreno, no acusar a un jugador por lo que hace fuera de la cancha, que muchos sabemos todo lo que se hace, ¿verdad? Y no entramos en ese terreno realmente, pero las críticas son futbolísticas. Hay veces que una ironía por una risita suele ser muy hiriente y yo caigo en eso también, ¿verdad? Me doy cuenta a veces que voy a ironizar una situación y después la puta mierda lo que dije decir, ¿verdad? Porque le causó gracia a la gente. Pero al protagonista... O más que al protagonista, la mamá, el papá, el hermano, la Claro, ponete vos en el lugar, no es fácil, sí, no es fácil. Por eso yo entendía que ya lo de Emilio, porque yo decía que entramos con uno menos, ¿entendés cómo se decía? No, fuerte. En lugar de pero bueno, son cosas también, yo era más joven, ¿verdad? Claro, se aprende. Quiero las dos anécdotas de Ariel. Volvemos a Olimpia. La otra no, con Chilaver fue telefónicamente, no fue... lo de Chilaver. No. La otra que tenés Chilaver. Chilaver primero Twitter y fuimos a Rusia y nos pasamos la mano. Estábamos uno en la cabina de arriba. Pero es raro, vos siempre te peleas después de terminar de amor. Yo me peleo con alguien y no me hablo nunca más con esa persona. Es rarísimo. Pero ¿te acordás de nos pasamos la mano? Porque era una cosa, o acá...
Esos eran 2 pesos pesados, Nos pasamos hermano. la mano y después el tema... Bueno, pero ¿qué pasó con Chilaver? ¿Por qué te llamó Chilaver a vos o fue en Twitter? No, ¿Cómo fue? Primero fue en Twitter, una vez que estaba diciendo que Olimpia compró títulos, no sé qué, que había comprado las copas, que devuelva la copa que compró. Le dije que no podía ser así, o sea, no, pues yo, un club acá, vos fuiste futbolista acá, y ahí comenzó el tema de discusión por Twitter. Y después nos encontramos en Rusia por Twitter y bien, vos sabés que hasta me desbloqueó. A la pucha. En Rusia. Y vos, fueron pero... 2 partidos que tuvimos cabina a cabina. Incluso hemos compartido algún comentario. Che, mira cómo está jugando así, fuera del micrófono. ¿Y cómo es lo que te amigas tan rápido? Y después cuando entró acá, ya sabemos lo que pasó aquel diciembre de 2 años atrás. De eso ya no más, ¿verdad? No, ya no. De esa vez ya no se volvió. No sé, personalmente. Bueno, no sé, ¿verdad? A ver, la pregunta que me hago es, ¿será que alguien alguna vez le encaró al señor Chan? Ariel cuenta la anécdota y volvemos con Olimpia a fondo, juega Libertad. Tenemos resumen de Nelson Aedo Valdés, tenemos resumen de Parra, tenemos detalles del campeonato, tenemos Flamengo Barcelona, tenemos comentarios para hacer de Gustavo Gómez Portillo, Junior Alonso. Qué amargada que son algunas personas. Hoy a las 20:30, Federico. Hoy a las 3 de la tarde juega el PSG frente al Metz. ¿Pronuncio bien, señor Chan, lo de Metz? Metz. Bueno, gracias. ¿Querés un vehículo 0 kilómetro usados o deseas vender el tuyo? Busca tu aventura. Arena Motors. Acelera el futuro. Más información al 0981-491-687. Avenida Santa Teresa y Coronel Escurra, Asunción. Arena Motors. Santa Clara, medicina prepaga. Vivamos más comprometidos con tu salud. Ofrecemos medicina integral de calidad desde hace 52 años. Con servicios que ponen la salud y el bienestar como centro de su actividad, gracias a su plantel de prestadores y diversas alianzas estratégicas y un fuerte compromiso con la medicina preventiva. Si no puedes con tu enemigo, únetelo. Para Federico, Joaquín te está enviando, nuestro compañero y jefe de recursos humanos. Bueno. Claro, había que buscar la conciliación laboral ahí. Sí. Hablando de términos. Me están, bueno, qué impresionante la gente cómo se prende. A ver, Ariel, vos tenés otra anécdota. Pero fui inocente allí, no fui el responsable de la situación. O sea, pero contar, ¿en qué contexto? Pero ¿cómo fue? Y yo me voy llegando a Cerro para... ¿A qué hora? Y creo que era de mañanita, Cerro practicaba a las 7 y nosotros ya estamos ahí a las 6. 6:30 para que... ¿Y vos te ibas con tu chofer, vos eras cronista? No, yo era cronista y con el camarógrafo. ¿Comenzaste abajo vos, Ariel, Muy abajo. Entonces, le esperamos al técnico que era Javier Torrente. Y después hace la rueda de prensa con todos los canales. En esa época eran 9, 13 y Re Guaraní. Y Telefuturo que ya estaba, 4. Y me dice cuando termina, yo quiero hablar contigo, ¿puedo pasar hacia acá? Hacia la zona de concentración. Sí, no hay problema, Javier. Y vamos a su sala de edición de video. Me dijo, las 2, esta es por culpa del finado Javier Sosa Brigante. Pobrecito Javier. Me hubiese encantado llamarle. Yo tuve mucho problema, pero así reclamos por culpa de Javier. Porque Javier era terrible. No, era terrible ese programa que Federico y ustedes hacían los analistas. ¿Te acuerdas los lunes? Yo recuerdo una vez que no se moleste conmigo, que aclaren después, que nos digan que yo dije o que a Julio Irarrázaval, ¿verdad? Se fue a Brasil. Y pero en serio, Javier Sosa Briganti era mortal, era Javier, bueno, que se aclare que después que Ani Pochiti y Razábal, Mundo Cerro, Peña entendé que no le vayan a decir ahí Bruno dice de bota, no, es una anécdota real. Yo tengo un problema con Irarrázaval y Fabio pagó la culpa. No, ¿sabe qué dijo Sosa Briganti? Se le transfiere a Julio Irarrázaval a Brasil. Él se fue al Vasco o Botafogo. Al Vasco, bueno. Se va al Vasco y dice Javier en su estilo, yo no sé, dice. Se va de lateral este muchacho. ¿Y qué va a hacer este ahí? Si vos cavás un pozo y sale un lateral en Brasil, dice. Un hoyito, algo así. Y yo me quedé, me reí entre que me sorprendí, ¿verdad? Porque uno veía como espectador, yo era más joven y lo veía a Javier. Claro. Y era terrible, Javier era mortal. Bueno, que en paz descanse nuestro querido Javier. Una vez para seguir Luque hizo una dedicatoria a Javier por un gol. ¿En serio? Sale Benicio y le dice a Javier, mira, te dedicó, se acordó con esto.
Estoy muy contento, muchas gracias, nunca me dedicaron un gol. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Torrente qué te dijo? Era rapidísimo, te cuento la última de ayer. A ver. Partido sábado a la noche, 3 de febrero, contra uno de los grandes. No sé si era Olimpia Cerro. Y nosotros fumábamos siempre, antes de entrar al programa, fumábamos con Javier, domingo a mediodía, y Héctor Corte. Un saludo a Héctor. Y Javier no había visto el partido. Javier no agarramos y decimos, che, ¿cómo se comió el gol el arquero este, tal y tal, Sí, ¿y cómo fue? Y fue la pelota así. O sea, usted le describió a Javier la jugada. Claro, entramos y comenzamos a hablar del partido y Javier dice, ¿y cómo va a ganar el 3 de febrero si tiene un arquero de juguete? El pobre un arquero de juguete. Imagínate, no vio el partido. No, pero de acuerdo a la referencia que usted le dio, ¿cómo va a ganar si tiene un arquero de juguete? El que más de terror. Bueno, ¿y qué pasó con Torrente? Y me muestra así todo un trabajo de videoanálisis sobre Luis Cáceres. Pues Luis Cáceres perdió la titularidad. Y Javier eso cuestionó y me muestra Torrente. Entonces, mira todo el resumen, si tiene jugador por jugador ya en esa época, 2007 por ahí. Mira acá, que erró acá, que el pase no recuperó, acá tenía que retroceder, no cubrió el espacio, por eso. Y después me dice, además Javier, una cosa, parece que no ve los partidos porque el hijo de fulano está, yo le sé jugar, y ese no jugó ese partido. Uy, ¿cuál es la segunda anécdota? Esa está espectacular. Acá dice Pato Vano que Escabón una vez te confundió con él. El Cabón te confundió con él y le encaró. Esa era la segunda anécdota. No, ¿cómo Pío Escabón te va a confundir con sus En nuestro país salen buenas cosas, nos enorgullecemos. Por eso, les contamos que Upisa ganó la certificación de marca país por la exclusiva calidad de sus productos. Upisa exporta más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país con Upisa, 3 embutidos, cortes de cerdo, con estándares internacionales en tu mesa. Upisa, calidad para el mundo. No, perdón, corrijo. Te confundió con Pato. Claro, eso pues más. Por eso me extrañó, dije, con sus abrigantes. ¿Cómo te va a confundir? Vos sabés que una vez un zorro gris le paró a Darío Abelardo Cárdenas. Saludo al doctor. Le paró y bajó el vidrio Darío y le dice, bate copio Ricardo Rodavile, digo. No. Equipate para el verano, precios imperdibles en acondicionadores de aires, heladeras, congeladores, ventiladores. Las mejores cuotas están en Electrovan. Pasa por una de nuestras 30 sucursales o visita nuestra página web www.electrovan.com.py. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Amigo al WhatsApp, envíen un poco de mensaje si les gusta este tipo de anécdotas que contemos. 0972-730-730. Nos vamos a hacer todo el programa, estamos haciendo un bloquecito, después ya vamos a hablar, de hecho estábamos con la actualidad, la información al instante, móvil en vivo como corresponde, tuvimos presentes ahí, ¿verdad? Con Nelson Aedo, todo lo que estábamos hablando. Bueno, ¿le gusta esta anécdota a los muchachos? Quiero saber. Acá ya de entrada dice, buenísimo el programa, y gusto, dice otro. Envíen su audio WhatsApp, muchachos, 0972-730-730. Está habilitado esto, mi querido Ovi. Bueno, a Darío le pasó también algo, otra cosa increíble será. ¿Sabe qué le pasó? Pero yo no sé cómo porque confundirte con... saludo al querido Ricardo Rodavil, amigo, gran amigo. Una vez también le confundió otro zorro gris. Pero te juro... Llamale, Darío, llamale un poco a Darío Abelardo. 30 segundos le vamos a sacar tu tiempo. Le para. Le para. ¿Cuándo vas a traer mi archivo hoy? Vos tenés. Estoy en el banco, déjate joder. Espera. Voy a contar dos anécdotas de Darío y con esto cierro. Y después contar vos la de Pato Bando, que te confundió con Pato Bando. Espera. Y lo que todo el mundo quiere saber, si alguien le encaró a Chan alguna vez o no. Tipo filósofo, tipo sale en la televisión, tío, no sé, ABC, tipo poderoso, no sé. Bueno. ¿Vos sabés que le para y otro zorroría a Darío? Bájase, bate copio clariaria, le dice. No. Te juro, pero no tiene nada que... Ricardo Rodavil ni clariaria no tiene nada que ver con él. ¿A Darío? Sí, a Darío. Porque a mí, ¿sabes qué me pasa? Me sigue pasando hasta ahora. Antes era mucho peor. Cuando vivía el finado Gustavo Com, que en paz descanse, con quien trabajé también. Vos sabés que
me decían Gustavo Pom o me decían Bruno Com. O directamente me decían Gustavo Com. Y yo le decía, no, yo no soy Gustavo Com, yo soy Bruno Pom, le decía. Y eso pasó, hasta ahora me sigue pasando. Me voy a Gustavo Pom, me dice. Y ya me te coge, le dije, ¿qué me vas a estar aclarando más ya a esta altura del campeonato, verdad? No. Ya, al pedo. ¿A vos alguna vez te confundieron con algún colega, algo? Muchas veces, sí. A mí una vez me dijo alguien... En Super y compañía, en realidad sí, no soy yo. Hola, nomás. No, a mí una vez me dijo, vaya con Salvador, me dijo. Y le miré, yo no tengo nada de Salvador. No soy rubio, no tengo ojos verdes, no sé. Saluda a Salvador también. Verá, vos te vas... El guardia de, ¿cómo se llama? El Lido Bar siempre me dice, ¿qué tal, Elvin? ¿Cómo te va? No. Mecauto S.A. Taller Multimarca, representante oficial de los productos ARB, accesorios 4x4, rigid, iluminación LED, suspensiones Kinshocks, servicios dentro del taller, mecánica general, tren delantero y trasero service, frenos, diagnóstico electrónico y programación de módulos, equipamientos 4x4, 30 años de excelencia y calidad de servicio a tu vehículo. Le llegaste a aclarar al guardia Lidor, un saludo, nos escucha, siempre nos escucha todos los días. La siguiente vez me dijo otra vez y ya dejé nomás a que ella no ponga él. O sea, ya reputamos como Elvin, vos sos Elvin Mareco entonces. Ya está. Bueno, ¿cómo fue? Contamos, Ariel. Bueno, lo del doctor era que, ya otra vez por opinión de esos brillantes, que les perseguía a Cabones. ¿Quién? Javier le baja. Le mataba a Cabones. Cuando era presidente de Cabones. ¿Qué, por ejemplo, decía? 2006, 2007. ¿Qué es lo que nos decía? ¿Qué es lo que nos decía? No, de todo que eran... Era la época esa del profe Córdoba, que era Olimpia estaba en crisis. De todo. Y bueno, lo marcó a Javier. Y un día yo me iba a cubrir para Río Guaraní el evento en Olimpia, ¿cómo se llama la Casa Blanca? El Salón Blanco. Salón Blanco. Salón Blanco. Reiquén de como cronista. Termina, sí, después termina todo el protocolo, salud. Y me dijo, yo a saludar al doctor Cabones, está impecable, de trajeado. Y me dijo... Vos podés venir, me dijo. Vos, Pato, podés venir. Pero ese pelado que está tu mamá, ese que no pilla acá para uno. Digo, Pato te digo, ¿y sí, qué le dijiste vos? Y ahí le aclaré. Y, no, perdón. El doctor con su estilo. No, acá está. Pero Pato, ¿qué tenía que ver con Javier? No, el doctor acabó. El programa, los analistas era. Claro, los analistas. Pato conducía y Sosa Brigante era panelista. Y le mataba a Cabones. Y pensó que vos eras Pato. Acá, por ejemplo, me cuenta Pato que pusieron la foto, estaban Osvaldo con Oscar Vicente Cabones en una foto. Y Javier agarra y dice, ahí está el presidente más ganador de la historia de Olimpia y está el más perdedor de la historia de Olimpia. ¿El más qué? Perdedor de la historia de Olimpia. Los dos juntos en una foto. Y ese tipo de cosas tenía. Imagínate que Javier decía, era estresante, como decía Javier. Sí, fue muy vehemente. Era un actor. Fuerte. Sí. Música de suspenso, Obi. Señores, ¿alguien alguna vez le llamó a Chan, le encaró a Dani Chun por su comentario? No, yo no creo. Yo tampoco. Chun es muy comedida, muy... ¿Alguna vez, aunque sea al aire, Yepe, Chun, alguien te dijo o tenés una anécdota? ¿Tenés o no tenés? A ver, una anécdota de Chun. Decime que tenés una, no puede ser que no tengas una anécdota con alguien que te diga. Me confundió un poco. ¿Vos incluiste el tema de llamados telefónicos? Sí. Entonces, puede ser, pero yo creo que no llega al punto de ustedes. Pero si era por cosas, por ejemplo, en plena FIFA Gate, imagínate. ¿Te llamó alguien? Parece que había un listado ahí para decir. ¿Y se puede contar o dejemos ahí? No, hay cosas que, o sea, no, pero el famoso, yo publico lo que yo sé. Muy bien, está bien. Te pidió para que... Mira. Pero en el tema así futbolístico como no tanto. Pero casi siempre. ¿Puede decir quién puede? Pero no, pero el que está en el norte, no, pero había mucha, a ver, inclusive había
gente capaz que no sabía si estaba o no. Y en A ese que te momento- llamaban para saber el tema FIFA y si estaba en la lista de... Claro, La no, pucha. porque era una Ah, mira vos. Pero en lo otro, ya que estábamos hablando de gente que capaz ya no está ahí, eso, siempre he terminado hablando, no, pero y entonces la otra parte te daba la razón. Y lo que, por ejemplo, era la exposición de Federico, y lo que vos recordabas, lo que decía Nelson, yo creo que hoy ha de ser mucho peor que antes. Antes y yo creo que mucha gente de la audiencia escuchando estas anécdotas habrá quedado con una especie de nostalgia, porque ya es una época ida. Hoy ya todos los cruces son a nivel virtual, a nivel mucho más denso. Marcaría una vez, se iba a moquetear con Benicio, le iba a no sé si le llegó a pegarlo. Y después no, ni hablar la de Chilaver que le pegó al colega Casenave. Eso, Sí. eso por ejemplo pasaba antes, imagínate. Lo de Marcarían con Benicio, yo estuve en Manufactura Gloria. ¿Vos tuviste Sí, Benicio? sí, sí. ¿Y qué fue lo Estuve ese? en Porque Grupo estaba muy Nacional. enojado, No, man. ya le tenía jurada a Marcarían a Benicio, por le tildaba muy de defensivo. Y el famoso mirando para abajo, esperando, porque Benicio cubría para el Diario de la Nación, con eso. Esperando que venga su pregunta, viste, cuando están guardias respondiendo, pero sabía que van. Y cuando le pregunta a Benicio algo del tema de delanteros, ahí agarra y encima era tipo una montañita así. Y cuando Marcarían se mueve, todo lo que estamos alrededor nos fuimos todos y ahí quedó bien Para atrás. evidenciado. A la fecha ustedes le dejaron solo a Benicio. Qué buenos colegas. Un lugar en pleno... ¿Y qué le dijo Marcarían? Que me tenés harto vos, el problema que tenés, todo, y Benicio también medio se le plantó también dentro de su serenidad que tiene, ¿verdad? Y ahí apareció una separación, todo, y después se amigaron. Mira. Pero Marcarían era... Lo que pasa en esa época era muy diferente también porque sin muchas veces gente que tenía micrófono todos los días en una mesa era la que iba a un entrenamiento importante de la selección. Y eso ya no pasa hoy día. Y eso no pasa hoy. Es mano, no te dejan ni ver un entrenamiento. Vos te vas a un mundial y te hacen 10 minutos para la foto, la filmación y después andar encerrarte ahí en otro lado. Chanya es demasiado pro, dice acá un oyente. Bueno, yo uno de los casos que recuerdo es que Pumpido, siendo técnico del Olimpia, me llamó pero muy enojado, pero me llamó con razón, porque me habían pasado un dato. Vino un jugador del Olimpia, vino un jugador al Olimpia que me dijeron que era su pariente, o sea, que tenía una relación con una de sus hijas, que era una especie de yerno. Donet. ¿Eh? Matías Donet, ¿no era? ¿En cuál época fue? No recuerdo. ¿En la segunda ya? Creo, en la segunda ya, no en la segunda. Ahora sí, cuando Recanante no lo quería a Donet. Sí, no, y me pasan el dato y yo cuento al aire que este jugador que vino es pariente de Pumpido, y me llamó Pumpido muy enojado, me dijo, no es así, te dieron mal el dato, no ¿quién te contó el dato? Porque es un mala leche, es un hijo de no, me empezó a decir, el que te dio el dato, me estaba diciendo a mí también, ¿verdad? Y yo le digo, bueno, pero tranquilo, profe, vamos a aclarar, no hay ningún problema. No, ¿qué vas a aclarar? Ni que nada, ya dijiste al aire. Y estaba muy enojado. Y yo, bueno, disculpame, profe, no, vamos a aclarar, no sé, yo aclaro y no sé cómo vamos a hacer, le dije. Y bueno, y quedamos así. Pero hay una de Ariel que él no está contando. 2 veces se fueron para pegarle a él. ¿A la radio? Yo le salvé a Ariel. ¿En serio? Sí. La primera vez que le salvé fue el Hueso Romero. Sí. En la época Olimpia de Recanate. Se fue Hueso Romero hasta la radio Cardinal, la vieja Cardinal en aquel momento. Comendador Bo Lambaré. Y se va a la recepción y llaman pues ahí en la radio. Y el productor se puso todo blanco y me dice, vení un poco acá, me dice... ¿y qué pasa? Le digo, no, y acá atenden a vos, me dice. Paraguayo, pues así, Pililito, ella te quiero pasar problemas. Hola, le digo yo. Y me dice el recepcionista, señor, acá hay un tal Oscar, ¿cómo se llama? Adrián Romero, me dice. ¿Y quién Adrián? No hay un jugador de Olimpia, me dice. Pasarme con él, le digo yo. Y, hola, me dice, hola.
¿Dónde está tu compañero, este muchacho, Ariel? ¿Y está acá? Le digo yo. Ah, bueno, déjame que yo quiero entrar, quiero hablar con él y quiero solucionar cara a cara con él. No, espérame un rato, le digo yo. Y entonces corto el teléfono y me voy corriendo a la recepción. Y este seguía hablando, este estaba hablando de... Yo no estaba. ¿Vos no estabas? Bueno, pues había tirado algo, no sé qué dijiste, que eso Romero era madera, que era... Algo así dijiste. Y se enojó el tipo, ¿verdad? Y me voy junto a Hueso Romero y Hueso, ¿cómo está? Mal, me dice. ¿Y qué pasa? Le digo yo. No, vengo a buscarle, quiero mano a mano, que venga me empezó a decir de todo, ¿verdad? Que venga acá a la calle, mi señora está muy enojada, mi familia, estaban escuchando la radio y este hijo de su cosa, empezó a decir, ¿dónde está el negro este? Me dice, pero así en el buen sentido de la palabra, ¿dónde? Viste que el uruguayo usa mucho ¿Dónde está? No vino, ¿cómo que no va a venir? No, decime dónde está que yo me voy. No vino, hoy no es justo, no vino, no puede ser, me está mintiendo, ¿dónde está? Y como que quiso empujar ya la pues, le digo, Espera, Hueso, no vino, te juro que no vino. Le digo, ¿para qué querés? Aguantá, no vaya a hacer esto, le dice, porque vas a quedar mal. Le digo, espera, vamos a hablar bien, tranquilo. Vamos, te acompaño. Le digo, yo le acompaño, salimos ahí, había un sol de 48 grados, hermano. Y la familia estaba en el auto. Y mirá, y yo hablando con Hueso Romero, tratando de explicarle, no, pero viste que... Y empecé yo ahí, no, le pasa que este muchacho joven, la verdad que hay que guiarle, déjame, yo le voy a tomar cartas en el asunto, si no le suspendo, capaz que lo he hecho. No, y así fue la historia, pero después hay otra, y con esta cerramos. Pero qué bien, qué código diferente, ¿no? Espera, se va, aparece otra vez Almeida en la vida de Ariel Mareco. Ariel tiene todo cambio con Almeida. Ariel empieza a darle con un caño a ver Almeida. No sé. Yo lo único que fue hizo una comparación. No. Que yo reconocí que no estuvo bien después ya, porque no, vos dijiste que era que Chilaver era un gran ganador. No sé cómo fue. Yo le di más destaque a Chilaver en la selección como arquero. Fue medio un... Pero metiste una palabrita. Recién. No, pero la gente comenzó a agredirme, yo también me caí en el juego y utilicé palabras y calificativos que no tendría que haber utilizado. Claro, pero como le trataste de perdedor a Almeida o algo así, no. Perdedor, pero yo dije que Chilaver era lo máximo, ¿no? Lo máximo, exacto. Y vos sabés que la misma cosa el productor blanco yo trae. Bruno Benipo. Y me voy yo, hola, señor, acá está una persona que quiere hablar con Ariel. Y Ariel sí ese día estaba en la radio. Sí. Y era un vidrio así, ¿verdad? Entre el productor, operador y el estudio. Y me voy yo, hola, digo. Sí, acá te paso. Hola, Iván, soy Bruno, me dice. ¿Quién Iván? Iván Almeida. ¿Dónde está Ariel? Me dice. Espera un rato, le digo otra vez yo, la misma cosa. Camino una cuadra, me voy. Iván, ¿qué pasa? Le digo, ¿dónde estás, hijo de puta? Ese está... Yo le voy a la radio se fue. Iván, que venga acá mano a mano, le voy a jugar. Está hablando de mi papá, eso no le voy a permitir, no tiene... que se va... Pero espera, Iván, no, que ¿dónde está? Yo le estoy cuidando, está en la radio, ¿dónde está? Decime dónde queda el estudio. Y vos sabés que quería entrar el tipo, yo le atajaba y decía, espera, Iván, y la misma cosa, la misma técnica, espera, salimos, vamos a salir afuera, Iván, Perana, no sirve esto, ¿cómo te vas a pelear con el periodista después de una denuncia? No puede ser, esto se hace público. No, pero, y para más, Iván, musculoso, hermano, todo fibroso. No, le pegaba a Ariel le soplaba y se iba por el mango. Ariel se iba por el mango, hermano, y me iba yo de yapa con él. No, y entonces digo, lo que pasa es que este muchacho joven, y empiezo yo otra vez a bajar la calle a mi propio compañero. No, déjame, yo le voy a tomar ya, no, esto ya se está pasando en la raya, claro, con un irrespetuoso. Lo que pasa es que está empezando, aparte, qué sé yo, no sé, le falta preparación, no. Déjame, yo le voy a suspender 3 días, y más o menos ahí se calmó, ¿verdad? Y me voy, yo le digo a Ariel, esto estaba blanco, se quedó Ariel ya.
Y se fue, pues, Iván, y pasó así la novela. Ariel está empezando recién, él tiene No, dale, vamos. Taiga cumple 16 años y el regalo lo llevas vos por el aniversario 16 de Taiga. Comprando cualquier modelo, te llevas de regalo un kit motero. Llévate tu Taiga en cuotas desde 279.000 guaraníes, válido por el mes de septiembre. Aprovecha. Visita las sucursales de Inverfin o la fanpage oficial de Motos Taiga. Escribinos al WhatsApp 0981-288828 o en www.inverfin.com.py. Taiga, 16 años llevándote a donde querés llegar. Ah, tenemos un archivo. Ariel otra vez en escena. No te puedo creer, hermano querido. Hay un archivo de Ariel, hermano. Escuchen bien lo que pasó. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Ven a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales acompañados de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía Área 3. Teléfono para reserva 0986-444-333. Pero revisando la historia, entonces Ariel es gran camorrero porque una vez se peleó con Carlos Ortega, el presidente de River, ¿te acuerdas? Le acusó el presidente arriba, sí. Era telefónico. Y una vez el presidente Alberto Acosta le dijo, yo sé que incluso yo te di todo con tu camiseta, Ariel, le dijo. Luis Cacabelo se puteó con Ariel. Dios te salve, María. Una vez me contaron que en Itagua le arrancaba el micrófono en la cabina. Cierto. Los hinchas de Cerro. Estaba en Radio 1 cuando eso. ¿Viste? Ah, no, ya tenelo. Estaba haciendo una previa y dijo que Cerro llevaba, como siempre, que Cerro llevaba menos gente que Olimpia, que para que no viene la gente de Cerro y le arrancaba el micrófono. Así, ¿no? O sea, Ariel había sido gran camorrero. O sea, ponemos este archivo hoy. No, acá dice que ya nos va a demandar inclusive el señor Roldán a nosotros, dice. Bueno, entonces yo te juro por Dios que ya no voy a poder dormir. Archivo, Roldán, habla Ariel, a lo mejor está muy enojado el señor Roldán. ¿Qué tal, don Roldán? Buen día. No, se cagó todo Ariel, don Roldán le dice. No, se está... Poneme, mira, dice ahí, hermano, no, esto es histórico. Una noche regal al final. Cagón, Ariel, ya. Mira, dale. Juro por Dios que ya no voy a poder dormir, Roldán, habla Ariel, a lo mejor está muy enojado el señor Roldán. ¿Qué tal, don Roldán? Buen día. Roldán, no sé qué. ¿Qué? ¿Y cómo siguió la charla? No, Roland le digo, ahí ya se terminó no fue una pelea. No fue una pelea. O sea, lo que fue gracioso es la equivocación de cómo dije el apellido de Roland nomás. No, yo no estuve de curso con él. No, esta me superó, o sea, Dios te sabe, pues la de Luis Cacabelo. Es que Ariel le dijo a Luis Cacabelo, a vos te gusta más el micrófono que el chocolate. La cámara que el chocolate. Más la cámara que el chocolate. Y ahí don Luis estalló, después hermano. nos arreglamos la cancha de Guaraní. Sí, por suerte. Justito se pone ahí al frente mismo de... Nos cruzamos, no hubo otra. Pero bien. Territorio Asadero. Contamos con el mejor menú, todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado de 18 a 22:30 y domingos de 11 a 14 horas. Con los mejores cortes de asado ubicados en el área 4, frente a la plaza cara a cara. Delivery 0984-95-5858. Seguinos en Instagram y Facebook. Territorio Asadero. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. WhatsApp más 595-21-289-1000. Bueno, acá la gente nos dice espectacular el programa, las anécdotas, programón, dice, sigan así. Y la gente tiene mucha memoria el archivo. Don Roland dice acá, dice, caga la risa el emoticón, ya quedó ya ese. Roland. Bueno. Tipo Cristiano Rolando. Esa anécdota de Darío, o sea que Ronaldo estaba rompiendo, cuando eso empezó en el Manchester, y Madrid, estábamos en el noticiero, ¿verdad? Y
resumen internacional de goles, señores, y comienzo yo, ¿verdad? Hablando tal cosa, ¿verdad? Y después entra Darío, se dice con todo, boludo. Entra así tipo Ariel. Entra y dice, y acá vemos el gol de Cristiano Rolando. Y le miro yo así, Ronaldo, le digo ya. Sí, claro, un golazo de Cristiano Rolando, y dice otra vez Rolando. Y vos sabés que nos matamos la risa, y después nos fuimos a la pausa, y Darío, es Ronaldo, y Ariel le dijo Ronaldo. Yo que dije, Rolando, como vos decís, amigo. Bueno, pero vos sabés que siempre le salía Cristiano Rolando. Pero ya se le quedó por lo visto, ¿verdad? A mí me pasa también. ¿Sobre quién, eh? No, a mí también me pasa a veces cuando vos te equivocás. No, yo en el fútbol local tengo, y Dani sabe, pues sí me corrige. Yo tengo 2 o 3 jugadores que le cambio. Uno era el arquero de Villarrica, por suerte perdió puesto ahora. Entonces Sandoval decía yo, y era Espínola. Viste, Sandoval pues era un arquero antes de Sandoval. Y me queda y hace poco me increíble. pasó cuando hicimos el partido de Cerro 12 por Mauro Cardoso. Vos le hiciste jugar Roque Cardoso. Yo decía Roque Cardoso claro. Y Mauro, una vez dije. No, y después Dani me advirtió, me dijo, Mauro. Roque también fue arquero. O sea, por eso te digo, no es claro, que agarrar un nombre. Claro, no, es que a veces tenés un acto fallido, ¿verdad? Sí, yo tengo la última, que no es ni agresión, pero tiene que ver con Cristiano Rolando. Está reventando el WhatsApp, hermano. Te digo que... conducía a Benicio un programa de debate también ya, ¿verdad? En Rey Guaraní. Y yo me incorporo a ponerle al 6º programa por ahí. Y me voy, luna de la noche, ni rutina tenía nada. Benicio no tenía ni rutina, nada, era... Hay una de Miguel, en nuestro archivo hay una de Miguel, mezcló caramelo con cigarrillo y un quilombo, y habló y después Gaspar estaba relatando y no entendió lo que le dijo. Perdón, ¿qué le dijo Gaspar? Para que tu relator te diga, ¿qué pasó? Le dijo, nada, caí. Y encima entra el coordinador, buscame entra Guillermo Caballero, su coordinador, ¿verdad? Y le dice, no se equivocó nomás, le dice. No se trabó todito, le dijo. No, y vos sabés que ese programa... sensacional. No, ese programa yo me sumo. Hay que escuchar, yo me sumo al 6º programa, por ahí. Benicio, no tenía rutina. Estaba Benicio conductor, estaba Javier Sosa, González Cabello y Ramón Gietán. A la pucha, peso pesado, todito. Sí. Entonces ahora yo me sumo y segundo bloque... Vamos a los goles paraguayos en el exterior. Benicio adelante, todo. Federico Mesa. ¿Y cómo si bueno? Y no había ni nombre, nada. Yo me acuerdo que el único que le conocí es a Gol Cabaña en América. Yo me pasaba esos goles de Perú y todo eso. Y una cosa de loco, venía que tenía nada. ¿En serio? Rápido te tiró. El nuevo era yo. Maximícese y maximícese en todo lo bueno de la vitamina C enriquecida con colágeno hidrolizado, sin gluten y sin azúcar. Fortalece el sistema inmunológico, ideal para las defensas contra virus, bacterias e infecciones. Te da vitalidad, te hace bien y te protege. Maxivit, lo mejor es de Quinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hazlo con la línea de combustibles Activa de Petrosur. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras, gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado. Solo en Petrosur. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Bueno, está Juanma en el circuito. No, nos están contando que lamentablemente falleció doña Alba. Justamente nos estábamos recordando de la vieja Radio Cardinal. Ella era la recepcionista, una señora muy, muy amable, muy atenta. Que en paz descanse doña Alba. Qué triste noticia la que nos está contando Nicolás. ¿Te contó Diego Marín y eso? Bueno, los sentidos pésame a doña Alba. Fue muchísimo tiempo recepcionista de la vieja Cardinal. Che, qué triste noticia la que venía a contar. Justo estábamos hablando de... Ni nada poco, che. Qué pena.
Bueno, y tengo una anécdota con doña Alba espectacular. Esa sí que cuento y se van a matar. Porque doña Alba... Hoy no. Justamente por lo que dijo, hoy no. No, pero esta es para reírte. No, y por eso... Vos sabés que... pero yo me quiero quedar con los lindos recuerdos de la persona. Vos sabés que yo no me quiero ir a los velorios por eso. Yo no me voy a los velorios. Porque me quiero quedar con la imagen... esa última imagen yo me quiero quedar en vida. Vos sabés que yo no me he ido a muchos funerales por eso, porque no, o si me voy no le quiero mirar al difunto, ¿verdad? Doña Alba tenía una particularidad increíble, ¿verdad? Que tenía la centralita ella en la radio. Cuando eso entró la centralita, ¿verdad? Y vos tenías, por ejemplo, el 117 deportes, 120 grabaciones, 118 operador interno, ¿verdad? Pero doña Alba no pasaba nunca al interno, sino que se iba corriendo por el pasillo y a veces te hacía pasar una pelada, hermano, que yo te decía, te llama tu cobrador de tal cosa, te decía, te paso, te dice, y vos le decías, sí, claro, pasame, le decía, y dice, y después te transfería a tu interno, o si no, a veces venía, por ejemplo, había otra persona, te llama ya otra vez te llama tu mujer, y nos quedamos todos, gritaba, qué bárbaro, que en paz descanse doña Alba, nos quedamos con esa sonrisa tuya y esa corrida por el pasillo para avisar que en vez de pasar al interno, ella te avisaba, qué genialidad, no. Bueno, Juanma, ¿cómo te va a mover personal? Buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, aguantame porque tenemos lo de Cerro Porteño, la próxima fecha del campeonato. Todavía tenemos muchas cosas pendientes, muchachos, por favor. Tenemos que confirmar los partidos y compañía, comentar los partidos de Copa Libertadores. Bueno, vamos a ver, por favor, y estamos con Cerro Porteño. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Viernes DJ Johan, sábado Ariel Articanaba en vivo. Degustaciones y barra libre de tragos. Sorteos de hasta 1.500.000 guaraníes por día. Torneo de Bingo con 12 millones en premios. Promociones especiales por el mes de la primavera. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, un excelente producto que viene en 4 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y burrito, con té verde y sabor limón, y la nueva presentación especial para mate con anís, boldo y manzanilla. Yerba mate compuesta Arcoiris, otro golazo de Arcoiris. Más novedades en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Perdón, parece que no, doña Alba la que murió. No, esto ya me supera. Nicolás, vos viniste a decirme, hermano. Marini, pero ella Manuela parece que es la que murió, no es doña Alba. Entonces, vamos a confirmar bien, hermano, que pobre señora Marini. Bueno, llamala a Diego para que nos confirme quién es la que murió, por favor. Teléfono apagado. No, esto, yo ya no voy a decir más nada. Redescubrí los yogures Trébol, con cereales, con nueva imagen y el mismo sabor de siempre, en sus 3 variedades, sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé, con calidad de la cooperativa Chortizer Lactos Trébol. Nutre tus emociones. Nuevas croquetas de pollo rellenas con queso, pechugón. Lanza este delicioso y popular alimento entre los paraguayos, con un agregado especial que están rellenas con queso, lo que da a este producto un sabor inigualable. Vienen en prácticas cajitas de 9 unidades, unos pocos minutos en el horno o freidora y ya está. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. De igual modo, si es ya Manuela, le tenemos un cariño. Paremos. Y vamos, los nombres. Por favor, pero sí. Atendé la anécdota de Rubén Darío. Hoy es el día de la anécdota. Doña Alba dice, tengo una anécdota muy simpática. Me pasó al interno una llamada. Rubén Darío Orué, Renru, nuestro compañero. Le pasa la llamada interna. Y era una española, dice. Sí. Y le comenzó a hablar muy sensualmente
Y después le dijo, voy a irme a Paraguay, dice. Y que te quiero ver, le dijo a Rubén. La cara que habrá tenido, ¿verdad? Y Rubén puso una cara, por supuesto. Él estaba joven, soltero, en su mejor momento futbolístico, ¿verdad? Y después había sido la llamada, era para Rubén, pero Rubén Rodríguez. Y no era Rubén Darío Rubén. Se quedó decepcionado Rubén al final. Benru, qué bárbaro. Diego, ¿estás ahí? Hola Bruno, hola compañeros. Bien, yo no sé si se confundió Nico vos o pasó algo, pero ¿murió Ñalo o no murió? Por favor, te pido. Hubo una confusión en un grupo de ex compañeros del 13 y un ex compañero me pasó la información como para que comentemos a los ex compañeros, digamos, ¿verdad? Pero la información estaba mal realmente. Y después apareció, después de mucho tiempo ya me mandaron la captura. Disculpen compañeros, pero hay una confusión con respecto a, recién hablé con sus familiares y me desmintieron. O sea que ya se empezó a correr en los grupos. No, acá ya tengo el grupo, que Dios le tenga a su reina celestial. A nosotros también y a todo el mundo, Bruno. Porque en un grupo que hay un grupo de compañeros de Canal 13. Y sí, pero yo estaba contando ya la anécdota de doña Alba, mira, que tanto la que yo la quiero. Vamos a recordar la parte buena, Dios, Estamos con, mirá, ella está quejada de una enfermedad hace un tiempo. Bueno, pues no murió entonces, Diego. No. Y tuvo un cuadro de COVID que también le dejó complicado el cuadro. Pero la hija envió mensaje y a mí hace un ratito el querido amigo Julio Desbar me escribió comentando esto, ¿verdad? E incluso ya con un mensaje de la hija, porque hasta ese nivel se llegó porque estaba movilizando el equipo de ex compañeros, ¿verdad? Ella está en cama ya hace como 3 años, ¿verdad? Ah, bueno, pero no murió, eso lo qué bárbaro. No. Pero fue una información que se fue confirmando, pero así, no de manera oficial, porque nadie tenía contacto con ningún familiar. Entonces se corrió así la... No, y vino Nicolás acá todo blanco, asustado, me dijo, murió doña Alba, y yo me quedé... Y todos estábamos así, yo le preguntaba a otro compañero y me decían, sí, me confirmaban, pero era porque había salido de un lugar más la información, que era un grupo y parecía fiable, ¿verdad? No, ya está. Vos sabés que este año el Cardinal Deportivo ya le mató por lo menos a 5 personas. Te juro. Federico a 3 más o menos. Menos mal que yo no la conocía porque yo soy el discursador oficial, pues. El del discurso oficial soy yo. Sí. Civil, gran familia futbolera, los civil. Hasta el señor de abajo subió corriendo a decir, llamaban por todos lados. Sí, sobre todo cuando el problema cuando pero al final gozamos de la risa porque la persona sigue viva, ¿verdad? O sea, claro. Es una anécdota linda que puede contar. El drama cuando te empiezan a bajar la caña después de muerto. No, que estaba vivo. Matarla a una persona. Vos sabés lo que es el tema. El tema es muy complicado. Ahora para cerrar ya la anécdota. Sí. Escuchá, Diego. A ver. Estaba buscando técnico nacional. Entonces yo tenía mucho contacto con Mario Jaquet. Le llamaba yo a Mario y decía, ¿no te llamaron? No hay nada. Y de repente él me mensajeaba y me decía, ¿sabes algo? Y sabía algo. Y un día llego, el primer año acá en Cardinal, llego a la tardecita noche y me dicen, murió Mario Jaquet, ¿sabía? ¿Murió Mario Jaquet? Me dicen. No, digo yo, y agarro y miro, comienzo el amigo de WhatsApp, ¿qué sabe la muerte de Mario Jaquet? El profe Jaquet no se van a hacerle... No, una cosa de loco. Ya en los grupos, los comentarios. No, acá en el WhatsApp, de los amigos de WhatsApp, el programa de las 19 conocía yo. Entonces, ¿qué hago? Yo le había llamado. Si me atiende otra persona, o si está apagado. ¿Cómo le ha llamado a alguien que se dice que murió? Vos no estás bien en tu cabeza, yo le preguntaba todo. Para la mayoría acá, te digo, la gente de producción, si murió Mario Jaquet. Entonces agarro y le llamo. Y él ahora pensaba que era para decirle que es nacional de general. O sea que una vez no tan rápido me ha tenido. Hola. O sea que agarré y le corté, boludo. No sabía qué decir. Entonces agarro y digo... Queremos desmentir que Mario Jaquet haya fallecido, como están informando alguna bla, bla, bla. Y vos sabés que era un tipo. Fíjate vos cómo se el tema de WhatsApp, como era un señor homónimo en Ciudad del Este, Mario Jaquet, que había muerto ese día.
y comenzaron todos a decir que era el técnico. Yo le llamé al citado, hermano, hola, me da un mensaje, le dije así, che, Mario, Nacional te quiere. O sea, Mario, te moriste, no te moriste. No, yo cuando me dije hola, no sabía qué decirle. O sea, no le conté. Le iba a decir, pues Mario te estoy llamando porque está diciendo que morí. Diego, para no sacarte más tiempo, ¿tenés un minuto más, Diego? ¿Sabes qué? Me estoy acordando nomás el caso del exdiputado Sebastián Hacha, que le mató a una institución ahí también del Colegio de San José, y un compañero se fue para ir a dar los pésames, era un hombre muy importante ahí en la iglesia, y se encuentra con el fallecido, así le mató a otro paro cardíaco. ¿Vos sabés qué me pasó a mí, Diego? Yo hacía el noticiero deportivo al mediodía en Canal 13, que era un noticiero muy visto porque era el primero que había al mediodía, ¿verdad? Sí. Y entrábamos a las 11, creo que, ¿verdad? Y los otros pues entraban a las 11:30, entonces ya los perros a las 11 prendían. ¿Y qué hago yo, flor de pelotudo? Digo, no sé cómo fue que le maté al muñeco Osorio, será un ídolo de Cerro Porteño. No, pero en serio, no sé, ¿vos te acordás, Ariel? Sí, me acuerdo. ¿Cómo fue? Esa fue vos te equivocaste por la muerte de en Gloria del Cerro, era compañero del muñeco y ese. No era Alberto Escobar. Y vos dijiste el muñeco en lugar de No, Adalberto Escobar. Fue el que falleció. El que falleció. Pero vos te equivocaste, dijiste el muñeco. Yo en vez de decir Adalberto, ¿verdad? Yo dije sentido pesa, me empecé el discurso, ¿verdad? Don Juvencio Osorio, el muñeco, el ídolo. El hijo llama y le atiende a Alba cuando vos terminaste. Y Alba viene gritando, corriendo y me dice, che, quiero hablar alguien contigo. Yo me voy y me dice, por favor, hijo del muñeco Osorio, decirle a uno que desmienta su fallecimiento porque la gente me llama a darme el pésame. Imagínate, o sea, qué vergüenza. Bueno, ya Alba vive entonces, mi querido Diego. Gracias por atendernos. Abrazo, compañero. Gracias. No, la de Federico de Mario Yaque, eso jamás pensé que iba a pasar. Eso ya... Venía Bristol y aprovechar las super ofertas en congeladores, todas las marcas y modelos con precios increíbles y las cuotas más bajas en primavera. Congelador Midea horizontal de 300 litros, precio normal 18 cuotas de 384.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 259.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991 670 000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Sabías que Asismed cuenta con el servicio de médico online para sus beneficiarios? Podés seguir cuidándote donde estés, consultando vía WhatsApp, llamada o videoconferencia al 021-288-7000. De lunes a sábado de 8 a 20 horas. Asismed, toda la vida. Avon, la marca que une generaciones. Tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina. Avon, calidad que une generaciones. Bueno, a ver, estamos con Juanma. ¿Cuándo juega Cerro? Ubicano un poco porque después de esto es muy complicado, Juanma. A ver, móvil personal. Sí, señor. Cerro Porteño recibe a Deportivo Luqueño el sábado en la Nueva Olla. Nuevamente Cerro Porteño está enfrentando, ya es la primera fecha de las revanchas en este torneo clausura. Cerro Porteño inicia, entonces había iniciado el campeonato de clausura de visitante. El sábado 20:15, repito, horario nuevamente Cerro Porteño para recibir al Deportivo Luqueño. Ya repetimos el comienzo de la segunda rueda del torneo clausura, donde Cerro Porteño, con su objetivo de campeonar en esta temporada, tiene ya pocas chances de perder puntos en este camino que le resta 9 fechas mano a mano prácticamente con Guaraní hasta el final del campeonato. Ya, bueno, no escuché nada de lo que dijiste, Juanma. Estamos acá, o sea, que el WhatsApp a Manota Mapucá y dice, otro dice, ese Yucata. Mira la gente cómo se está riendo de las anécdotas del fútbol que estamos contando. ¿Qué? Tenemos que hacer un bloque de anécdotas, güey. Eso surge solo, así como surgió ahora. Nació así. Sí, nace claro, solo. Claro. Bueno, no sé qué decirte, Juanma, te agradezco mucho. Gracias, Juanma. Hay que estar atento, Bruno, porque el tema electoral en Cerro Porteño está muy activo, principalmente las chapas, por llamarlo de alguna manera opositora, o que intentarán hacer frente a la chapa oficialista en enero,
a los Zapag en este caso. Ya sabemos la dupla Ojeda-Ortega que está vigente y hay que estar atentos porque en los próximos días puede haber mayores novedades con otra dupla opositora que tiene que ver con la candidatura del señor Rubén Recalde y hay que ver quién va a formar parte de la dupla. Por el momento no hay nada confirmado, pero se maneja el nombre también de Roberto Paredes como posible vicepresidente de esta chapa opositora. Repetimos, hay que estar atentos a las novedades que puedan surgir en los próximos días con relación a un lanzamiento oficial o la oficialización ya de esta chapa opositora. Gracias, Juanma, muy amable. Dale, Bruno, saludos para Adiós, adiós. ¿Vieron el partido anoche de Palmeiras Mineiro? Sí. Me parece que Mineiro fue superior, coste que el partido se jugó en el Allianz Parque, ¿verdad? O sea, Palmeiras fue local ayer. Sí, y lo que acá habíamos comentado, que el estado de San Pablo, a diferencia de los otros estados, son muy drásticos. Por eso Palmeiras no tuvo público. Hoy volvieron a decir, esto se define en cancha, porque muchos entienden que Mineiro, que fue más que Palmeiras, teniendo casi 20.000 torcedores en el Mineirao, lo va a dar vuelta en un partido que fue muy aburrido. ¿Cómo lo viste a Gómez Portillo? Cometió el penal, fue un penal muy claro. Tanto Gustavo como Junior me parece, o sea, porque era un partido para el 0-0 clavado, si no era por el penal. ¿Y Alonso? Y por eso, los dos dentro de todo. Los dos, ¿verdad? Bien. Sí, yo lo he visto muy bien a los dos. Hay una donde Alonso se equivoca cuando quiere jugar con el volante central y en vez de darle al pie, da al vacío y casi generó la presión de Palmeiras, pero... Gustavo, salvo el penal, en todos los cruces estuvo... No, por eso. Diego Latorre, yo tuiteé eso porque estaba viendo el partido, dijo, Gómez siempre es garantía en cualquier equipo. Claro. Eso tuiteé, vos sabés la gente, ¿por qué lo que es la gente? Vos sabés que... Es que hoy en día es lo que genera empezó a bajar la caña, será impresionante, y partidazo como estaba haciendo el tipo. Pero Bruno, lo que pasa es que yo cuando le escuché a Latorre decir eso, y lo primero que se me ocurrió es 3 puntos la selección, ¿verdad? Pero... Porque cuando habíamos hablado de la selección, hoy con la selección todos sufrimos. O sea, mientras que estos dos jugadores, los dos son sheriffes, como dicen los brasileños, o sea, tranquilamente son los capitanes de estos equipos. Y el partido de ayer me parece que también los enaltece, porque era para el 0-0. Volvieron a cruzarse los técnicos que habían dirigido la final del año o de la temporada pasada, porque Cuca era técnico de Santos y ahora está en el Mineiro. Y uno espera otro tipo de espectáculo en la otra semifinal, porque tanto Flamengo como Barcelona son equipos de más volumen ofensivo, que va a ser el plato de fondo a lo que va a ser el partido de Libertad. Diego Costa y Hulk, los delanteros del Mineiro. Hulk y Costa Diego Costa se lesionó. Hasta parece que se pierde la revancha, ¿quién? ¿verdad? Diego Costa. Pero Juli son partidos. Hay un tiro libre fuera del área, un bombazo, hermano, que pasó el palo derecho. El que probó al segundo palo. Sí. ¿Cómo le pegó? No, pero es que una bestia. Pero como partido, horrible. Yo sé que fue malo. Uno dejaba y era para hacer otras cosas. Y pero después, cuando el relator empezaba a levantar la voz, miraba. Pero hoy 20-30 va a ser un partidazo. Flamengo-Barcelona en Río de Janeiro. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Aposta online, ingresa a www.aposta.la. Nuestro fútbol es único porque nos hechiza con su magia, porque estrellas hay en todos lados, pero los magos esos están acá. Por eso te invitamos a disfrutar nuestra mágica pasión, el fútbol paraguayo. Contrata tu plan de TV más internet hogar de Tigo y ponerte cómodo para comenzar a disfrutar todos los partidos por Tigo Sports. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el queso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías, sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Llama al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Gracias
gracias por ese tiempo de anécdotas. Ya me reí un montón, hace bien reírse. Dice, no, muchísima gente que nos envió mensajes. Obi, escarba en el archivo, ese vas a encontrar, hermano. Ahí vas a encontrar un yacaré, vas a encontrar elefante, vas a encontrar, Obi, te pido por favor, y tira unas pildoritas. Mañana prometo, hay una de Federico Arias, si él autoriza. El título se llama El Embajador. Hasta ahí nomás. Es el cónsul. El cónsul, ¿verdad? Sí. Bueno, si vos autorizás, mañana vamos a pasar, es realmente épico. Épico. Pasó en televisión en vivo. El cónsul. Se hubiera utilizado en el combo anterior, ¿verdad? Sí, vos no. sabés que pegaba justo, vos sabés que justo ese día yo encontré. Y todo Vos tenés material porque mañana le tenés que dar hoy. Todo por un guardia también. Vos autorizás, Federico. El guardia atendió el teléfono, hermano. Hasta ahí deja. Hasta ahí. Mañana la anécdota realmente se van a matar de la risa. ¿Me vas a contar cuándo? Mañana. Con audio y todo. Sí. ¿Autorizás, Federico? Claro, pero el audio ahí es lo esencial. No, ahí está, por eso. ¿Cómo te va, Gerardo? Bien, Bruno. El saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. Vos tenés cuantas anécdotas seguramente, pero hay una que yo no puedo creer si es cierto o no, Gerardo. Sí. No voy a decir su nombre. Pero dice que un cronista, cuando eso Nicolás Leo era presidente de la Conmebol, era lo máximo, era si se le distinguía por todos lados, era 20 años atrás, ¿verdad? 30 años atrás. Doctor Nicolás Leo, presidente. Y hace 5 años nomás. Sí, no, pero te hablo de 20, ponerle, estaba en su esplendor, ¿verdad? 15 años atrás, ¿verdad? Sí. Vos sabés que salía Nicolás Leo y el cronista le ve y se va corriendo con el famoso walkie. ¿Y qué pasó? El tipo se tropieza por el camino y se choca contra Nicolás Leo y se le cae el paladar. ¿A quién? Al periodista. No vaya con... No. Dijimos no teníamos... Ese se comentó siempre. No, pero ¿por qué? Saludos a Albertito. Yo no me hago. Alberto, grande Alberto. No, yo me hago cargo, entonces se me va a enojar conmigo, porque es mi amigo. No. Saludos Alberto. Se le cayó en el saco de Nicolás Leo. Y Leo no se dio cuenta. Y Alberto se desesperó porque ya se bajó el ascensor. Se cerró, ¿verdad? Y el tipo, vos sabés lo que... Eso fue... Si vos le contás a la gente no va a creer y pasó. Algún día tengo que llamarle. Debo hacer bloque con Serafín y tiene Skype. Alberto Meister. No. Gerardo. Señor. ¿Vos tenés alguna anécdota? Ya que estamos, yo no sé. Sí. Recuerdo una, por ejemplo, en una transmisión. Dice que algunos de los relatores le dicen, por eso, no es ninguna cepillada ni nada. Vos no podés con eso que dice el técnico y todas esas cosas. Acércate más. No, eso ya está muerto, eso que dice el técnico de bola. Insisten, algunos, es decir, casi la gran mayoría insisten en ese detalle. No, en mi caso, yo pelota de movimiento. Por ejemplo, se escucha más por el tema de que no hay público y yo a veces le sacaba jugo a esos detalles. Que dice el jugador, que dijo el técnico, pero a mí no me gusta mentir, porque algunos dicen, ¿qué dice el técnico? Le dice su relator. Incluso algunos colegas dicen, la permanente indicación es preferentemente a sus jugadores. Hay jugadores pero con la indicación, pero no le va a dar la indicación al rival. Claro. Bueno, ¿y qué pasó? A mí nunca me guste, no me gusta mentir en esos detalles. Estábamos en cancha del 12 de Itagua y ahí pegado estábamos siempre los cronistas detrás ahí de la alambrada y uno escucha y yo agarré y metí, ¿verdad? Aquí el que más se mete es el ayudante y se dio la vuelta y salió y me encaró y yo me paré, me la buteaba y me veo de la vida. ¿Y quién es el técnico? ¿Se enojó porque vos dijiste acá el ayudante que da más indicaciones? Sí. ¿Quién es el técnico?
No quiero decir. No querés decir, bueno. Después ahí nos cruzamos otra vez. No, entonces sigue vigente. Vamos, ¿cómo juega Libertad esta noche ante el Bragantino? 18-15 a las 5 arrancamos la previa con Chun, partidazos, semifinales, partido de ida, Gerardo. Sí, señor. Martín Silva en portería, Camilo Mayada, Diego Viera, Alexander Barbosa, Leonel Baglioni, Héctor Tito Villalba, Daniel Bocanegra, Hugo Martínez, Ramón Martínez, Sebastián Ferreira y Rodrigo Bogarín, el equipo que prepara Garnero. A la expectativa aparecen Carlos Servín, Rodrigo Bogarín, estos dos son porteros, Iván Piris, Iván Ramírez, Javier Báez, Matías Espinosa, Blas Cáceres, Pedro del Valle, Bautista Merlini, Iván Franco, Marcelo Fernández y Julio César Enciso. 24 valores llevó a San Pablo, específicamente en la ciudad de Braganca. Se va a jugar a 67 kilómetros de la capital paulista. Gracias, Gerardo. Un abrazo. Hasta luego, muchas gracias. Adiós. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Comunícate al 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas pisas fuerte. Nuevo Ford Capri Style. Ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Tapero Villa llamando al 021-671-900. Con Ford llega más lejos. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Cumplimos con todos. Gracias, nos vamos, señores. Ya llegan Guillermo y Roberto. Solamente quiero decir esto.